Ajá. Qué buena. Ya. Sí, sí, claro. Así que partamos nomás. Ya, Démosle claro. la bienvenida entonces a todos los Discordians a un nuevo video acá en el canal. Obviamente, el día de hoy en el segmento Los 10D. Ya en pantalla se está viendo el invitado del día de hoy, que nos ha traído una selecta selección de su discografía, más bien de su discoteca, no de su discografía, su discoteca. Así que le damos la bienvenida a César Araya, un amigo de la casa. ¿Cómo estáis, César? Bien, ¿y tú, Leito, cómo estás? Muy bien, gracias por hacerte el tiempo y traernos esta selección acá a los 10D acá en Discordia TV. No, gracias a ti por invitarme. Sí, la verdad fue muy interesante preparar esto. ¿Sí? Porque, sí, primero por... Qué bueno. Sí, primero por eso de que yo pensé que no iba a tener 10D ¿Ya? y me encontré que tengo muchos más que 10. Todo el mundo que en el fondo le hemos extendido esta invitación me dice, no, la verdad es que es difícil. Y la verdad es que después cuando llega el ejercicio Sí. se dan cuenta que inclusive hay más de 10. O sea, incluso en mi caso, hay discos que no tengo, ¿Ya? porque alguna vez tuve, por ejemplo, en CD, y después cuando con la transición como a la música, digamos, digitalizada, como que en el fondo ya no sentí la necesidad de tener los discos, ¿Ya? pero sí los escucho y no tengo los discos, y ahí me di cuenta incluso. ¿Sí? Sí, si esto se hubiese tenido con más tiempo, hubiese comprado, hubiese sido mucho más grande la lista, Claro. con toda seguridad. Pero esta selección como que representa de alguna manera o engloba el tiempo que ya hay escuchando música, ¿no es cierto? Sí, acá hay de todo. Aquí hay discos que son emocionales, discos que son de cuando era muy chico, hay discos que tienen que ver con mi crecimiento, hay discos que son momentos memorables, y vamos a recordar algunos. Ya. Y también, tú sabes que mi mundo en música es un mundo que fue muy limitado hasta hace unos 5 o 6 años atrás, que ahí se disparó. De ahí se disparó. Ahí parte más o menos todo. Hace Sí, 7 años atrás. Más o menos, una cosa así tiene que haber sido, estamos 20, sí, 2017, Ah, mira, 2016. interesante. Sí, que en el fondo yo hasta ese minuto, bueno, acá hay discos que yo escuchaba antes, ¿Ya? algunos vienen de mis papás, incluso hay como algo más personal, pero tengo yo ese momento de ese 2016, 2017, que, si te cuento la historia, o sea, en el Sí, fondo, sí, dale, ¿ya? porfa. Que era, recuerdo muy bien, estaba yo de profesor en la Universidad de Santiago, y no había sala, no había oficina para mí. ¿Ya? Entonces un profesor me dijo, profesor, por favor, tengo una oficina grande, comparte la mía. Ya, y, perfecto. y ya, pues entonces, gracias, profesor. Entonces, allá todo el mundo es como medio, te tratas de profesor a profesor, aunque te podéis decir, hola Leo, pero es una costumbre ello. ¿No? Y recuerdo que él escuchaba música y de pronto me dijo, ¿usted ha escuchado alguna vez este disco? Y lo pone y yo me quedé fuera de combate. ¿Y qué diablo es eso? Y me dijo, esto es Pink Floyd. Y yo tengo que reconocer que yo hasta ese minuto, puede ser que alguna vez lo había escuchado así, pero nunca me había sentado a escuchar Pink Floyd y para mí fue un descubrimiento. Y con él fui creciendo, y después vino el estallido social y te conocí a ti, y mi crecimiento de música fue experimentándose y digo, oye, ¿qué diablo es esto? O sea, aquí no hay algunos discos que yo diría que no son discos de mi vida, pero que los tengo y los escucho bastante por Oye, influencia, ¿no? Claro, y mira qué interesante. Si bien el tiempo ha sido. Si yo lo comparo con otros invitados que hemos tenido acá en el canal, claramente un tiempo diferente Sí. a la mayoría. Y hoy en día, ¿de qué manera se sitúa, digamos, el hecho de coleccionar música y escuchar música en tu vida? ¿De qué manera tú lo podrías, digamos, expresar? ¿Es una compañía constante? ¿Es parte de? ¿Cómo tú situarías ahí el hecho de escuchar música? En la ceremonia, porque realmente Sí, exacto. al tener disco en formato físico se transforma de alguna manera también en una ceremonia, ¿no? O sea, tú lo acabas de decir, o sea, yo creo que por lo mismo también uno tiene discos que sirven para distintas cosas. Ya, Yo, por ok, ejemplo, tengo uno aquí que interesante. siempre llamo, que es como el Despertar, que te lo voy a mostrar después, que es un disco que está hecho para eso. ¿Ya? Hay otros discos que son para concentrarme, ¿Ya? ¿ya? E incluso hay otros que son cuando necesito, entonces que por mi pega a veces tengo que crear y a veces, lisa y llanamente, no estoy creativo nomás, no estoy creativo, y hay Ok. discos que me despiertan eso también. Y hay otros nostálgicos, ¿ah? Ok. Que los escucho tal vez no tan seguido porque me generan nostalgia, me recuerdo a mis papás algunas veces. ¿Ah? Y hay otros que son como más constantes, que son como podríamos llamar así los discos medio de la alegría, así como, oye, quiero escuchar esto. ¿No? Entonces tú dirías que la música está asociada como a estados de ánimo en el caso tuyo. En mi caso sí, Sí. por supuesto, sí. Ok. Normalmente siempre hay algo sonando, incluso te vayas a reír, pero hace un par de meses atrás, sin querer, este tema de subirte al auto y conectar Ok. música se transforma como en algo medio aburrido ese, entonces volví a la radio nomás, a ver, me puse a escuchar Infinita, que lamentablemente sí me descubrí que es una radio que hoy día está como muy cargada las entrevistas y esas cosas, entonces no escuchan tanta música, pero en la tarde sí. Entonces normalmente, por ejemplo, cuando venía para acá,
Y es música que se acerca a mis gustos, ¿ah? Se acerca a mis gustos. Entonces, para acá venía escuchando, por ejemplo, delante, me subí al auto y estaba en una entrevista, terminó la entrevista y pusieron Hysteria. Y yo me acordé al tiro de Def Leppard. Ya. Y me acordé al tiro y dije, mira, las coincidencias, ¿sí? Claro. Bueno, ahí el fenómeno de la radio podríamos, inclusive podríamos profundizar harto, porque hoy en día como que el hecho de la radio no está por el lado de escuchar música, sino que está más bien por la compañía de escuchar a alguien Exacto. que te comunique algo. No, pues sí, ¿no? Y también el hecho de que de otra forma uno ya ha transitado otros formatos. O sea, nosotros mismos hemos hablado tanto de este tema de los podcasts y de que en el fondo hoy día yo puedo encontrar temas personalizados. O sea, Claro. yo quiero escuchar esto y también es tan fácil encontrarlo en el celular, pero llega un momento donde esto que el celular para abrir la reja, que el celular te termina aburriendo. Y dije, pero hay gente que escuchaba, por ejemplo, cuando estuvimos en el verano con mi señora, fuimos a ver a mi tío, y mi tío es pura radio, pues él funciona todo el día con la radio Bio Bio, ¿ya? Ujú. Todo el día. Y ahí hay una mezcla de noticias y música, pues. Incluso me reí ese día porque mucha de la música que todavía ponen en Bio Bio es música un poquito más vieja y me sentí Claro. súper representado. Oye, y ahí, bueno, tú mencionaste algo que de hecho lo he conversado con harta gente, ¿ah? Y como que tengo varias como respuestas frente a esta pregunta. ¿Qué opinas acerca del, por ejemplo, lo que tú dijiste del tema de las listas que te aparecen con cierto, digamos, como con cierto algoritmo que en el fondo te entrega de acuerdo a ciertos criterios que nadie los entiende, pero existen? Y te dice, no, escucha esto otro, y que de repente quizás te cuarta la posibilidad de escuchar nueva música, sino que más bien termináis escuchando lo que el algoritmo te dice, ¿no? ¿Qué opináis acerca de eso? O sea, yo la ¿Lo veis verdad... como algo positivo o negativo? Negativo. Negativo. Yo con la música, desde ese momento adelante, aprendí a descubrir. Es cuando una vez te pregunté, oye, ¿qué podía escuchar yo de metal que no fuera tan violento para mí? Ya. Y tú me dijiste, toma, y me prestaste el disco de Judas Priest. Por el tipo de música que yo escucho, jamás me hubiera parecido una recomendación de Judas Priest. Y lo encontré, pero genial. Y lo mismo pasó con... ¿Te imagináis tú que por la música que escucho yo me iba a aparecer una recomendación de Dimmu Borgir, por ejemplo? Jamás. Entonces, esa exploración, que a veces también sale mal, a veces no me gustó, o sea, a uno le pasa. Pero en general, yo creo que todo eso, igual que esto es lo mismo que Netflix, que cualquier lugar, en el fondo te encierra en un momento que es medio delicado. Porque incluso Ya. hoy día hay sociólogos que hablan mucho de esto, que hablan de fundamentalismo. O sea, que como yo digo, no sé, pues los micrófonos son malos, ¿cachai? Y yo opino que los micrófonos son malos y lo que va a hacer todos los algoritmos es mostrarme pura gente que opina que los micrófonos son malos, po. Y yo me voy a empezar a convencer, po. Eso es como un juicio de valor, po. Es que en el fondo esa es la problemática, efectivamente, pero si yo transmito ese relato y el algoritmo lo capta, el algoritmo va a decir, César, quiero hablar con personas que opinan lo mismo, y te haces fundamentalista. Entonces es fundamental, o sea, que en mi fe yo siempre me acuerdo de algo que a mí me dejó muy marcado y que me abrió incluso los ojos para la música, que era decir que cuando uno a veces está tan emocionado en una discusión que lo único que uno quiere es ganar la discusión. Y cuando tú ganas una discusión no ganas nada de nada. No hay nada más lindo que alguien te gane una discusión y te convenza. Y tú en ese momento salís caminando habiendo aprendido, po. Ya. Entonces, efectivamente, si yo me quedo en el algoritmo, siempre voy a estar conectado con música y con personas que opinan lo mismo que yo. No voy a explorar, no voy a encontrar cosas nuevas. Si yo me hubiese encerrado, hubiese seguido escuchando a Guns N' Roses toda mi vida. Lo que no le quita nada el valor que tiene, por cierto, No, por supuesto. pero en el fondo nunca más hubiese escuchado otros ritmos, po. ¿Y y de qué manera tú escapas a eso? Un poco, porque en el fondo es inevitable. Tú y yo y bueno, seguramente nuestra círculos cercanos están hoy día de alguna manera en el mundo quizás de la televisión o del cine, están metidos bajo, digamos, esa dictadura del algoritmo en distintas plataformas electrónicas, qué sé yo. Y en el caso, digamos, de la música, bueno, está Spotify, Apple Music y todos estos servicios que claramente los conocemos. ¿Y cómo escapamos a eso de alguna manera? O sea, yo creo que yo opté hace un tiempo, ¿Ya? primero que todo por tratar de reducir mi interacción con celulares. ¿Ya? Entonces, aquí mismo este tema de abrir portones, no, para mí no, el celular no funciona para eso. Ujú. Y eso también me llevó a un tema de conciencia. Entonces ahora, por ejemplo, lo que empecé a hacer hace tiempo, ¿sí? Es que cuando voy a un lugar trato de escuchar la música que hay. Ya. Y de repente descubro música como bien interesante. O Ya. sea, eso me lleva a que, no sé, pues yo creo que tú me hubieses hablado hace 5 años atrás de escuchar al Pailita, por ejemplo, tú hubiese dicho, estás ahí loco. Lo que no significa que me guste, pero digo, puta, si todo el mundo habla de él, lo voy a escuchar, po.
¿cachai? Independiente que está como fuera de mis parámetros, ¿ya? Pero me ha servido mucho, y también me ha servido mucho hablar con personas, simplemente. Ya. ¿Qué escucháis? Claro. ¿Qué escucháis? ¿Qué te gusta? Tú cachai que soy profe también, tener conversaciones con los estudiantes. De pronto es simpático con los estudiantes, cabros que tienen 20 y tantos años menos que yo, Ujú. y de pronto descubrir que a algunos les gustan los clásicos y que escuchan la música que yo. Siempre me acuerdo una vez un cabro que estaba con el clásico 3,9 po, y, Ok. y dice, puta, pero profe, ¿qué va a hacer? Y le dije, mira, ¿sabes qué me persiguió todo el día? Te voy a decir, dime el nombre de una sola canción de los Rolling Stones, una sola, y te doy la décima que falta. Y me dijo, Brown Sugar, tremenda canción. Oye, pues le tuve que poner el 4 y después hablé, me dijo, no, y ahí me contó, no, yo tengo una banda con unos amigos, me dijo, y nos gusta tocar clásicos, me dijo, y tocamos a Rolling Stones. Y yo le digo, no te puedo creer, y tú lo miráis y te imagináis un reggaetonero así completo, y no, pues él tenía una, no, pero me dijo, el reggaetón es para lesear, me dijo, para la fiesta, pero en realidad no es lo mismo que tocar. Y en tocar hay que tocar música buena, me dijo. Y el Rolling Stone solo lo tenemos ahí, no somos capaces de tocar todo, me dijo. Pero no, y lo encontré muy simpático, me puse a conversar con él. Y salen otros temas, pues yo creo que interacción con personas fuera de ¿Círculo? de tu círculo y fuera, en este caso, de tu algoritmo, por supuesto que te potencian. Po. Vale. No alcanza el tiempo, sí, po, no alcanza el tiempo. Pero... Bueno, siempre dicen, bueno, casi toda la gente que en el fondo escucha música siempre dice que faltan discos para escuchar, falta tiempo, por falta supuesto, plata, falta de todo. por supuesto, todo. Falta de todo, digamos, para poder de alguna manera escuchar todo lo que uno quiere o tener en su poder todo lo que uno quiere, ¿no? Y también lo otro que yo usé hace un tiempo y me ha hecho reír también, incluso fue este tema de escuchar la música de las películas, Ya. más allá que solo sea algo de fondo. Yo siempre me acuerdo, mira, hay una cantante, creo que es mexicana, que se llama Carla Morrison. ¿Ya? ¿Ya? Y que tiene un estilo de música que no es mi música, pero que fue muy simpático, que estaba viendo una película de acción, estas que me gustan a mí, Indonesia, ahí con muertos, y estaban adentro de un supermercado, ¿Mm? y se estaban disparando como locos, así como esas películas, y de fondo estaba una canción de Carla Morrison, en una película indonesia de acción, que lógicamente, medio a lo Tarantino, el tipo trata de colocar una música como para tratar de... Y encontré muy simpático, y de ahí la escuché. No, claro, bueno, está en un fenómeno que puede dar para un programa, que es el tema de la música en las películas. Sí, ¿no? pues sí. Y cómo las imágenes, poner la melodía exacta en la escena exacta puede Cambiar lograr todo. un efecto que la escena cambia totalmente y se puede convertir inclusive la escena que tú decís recordada de la película. Exacto. Y cada vez que escuches esa música te va a evocar Por ese momento, etcétera. supuesto. Que tiene que ver con la música que uno escucha y de qué manera lo evoca después a uno a ciertos momentos de la vida. No, por supuesto, y a veces uno se queda escuchando. O sea, incluso hay música que de pronto no es música que tú escucharías Ujú. constantemente, pero sí yo la vuelvo a escuchar solo para rememorar la película. Que es lo que me Ok. pasa a mí, por ejemplo, con la canción principal de la banda sonora de La Casa del Octubre Rojo. ¿Ya? Que es una canción que está en ruso, o sea, no la voy a entender, pero siempre tengo ese recuerdo porque parte con el sonido del submarino, y igual que en la película, que a mí me encanta esa película, y de pronto simplemente la tengo en una playlist, la pongo y la escucho, así como, pero Ok. sin decir, oye, es el disco de mi vida, pero la encuentro entretenidísima porque evoca, te evoca. ¿Ok? Y haciendo el link entonces un poco eso y partiendo ya propiamente tal en lo que nos trajiste hoy día, a través del cine es como tú entras al mundo de la música. ¿Cuál es tu entrada definitiva No, pues a hacer esta ceremonia? o sea, no, mi entrada tiene que ver principalmente con mis papás, po. Ya. Cuando yo era chico, yo crecí en un hogar muy modesto en Talcahuano, con padres muy mayores. Pues mi mamá tenía 40 y tantos años cuando yo nací, mi Ya. papá tenía 60. Entonces la música no cuadraba para nada conmigo. ¿Ya? Incluso a lo mejor me voy a pegar un salto al orden que Dale. tenía, como para llegar a eso, porque hay dos discos que representan eso. ¿Ya? Ya. Primero, este. Cuando yo crecí, Ya. ahí lo A ver, veo en pantalla. Sí, déjame, Ya. dame un segundito. Ahí vamos. Lo cual en postproducción vamos a Sí, me imagino. vamos a poner una imagen mejor del disco. Déjame esto por acá. Y vamos, cuéntame entonces, ¿aquí qué tenemos? Tenemos Esencia Romántica, Trío Los Panchos, a dúo con Javier Solís. Solís. Cuéntanos un poquito, digamos, qué es esto. O sea, de una otra forma, cuando tenéis papás así de esa edad, lo que ocurre es que son buenos para los boleros, pues. Ya. Y son estos boleros de mucho antes de Luis Miguel y de todo eso, sino que son boleros que son tradicionales, pues. Ya. Y está, por ejemplo, mira, si me permitís, Dale. aquí hay dos temas que a mí me evocan mucho. Se me olvidó, era
Sombras, que es Ya. tremendo, ¿ya? Y En mi viejo San Juan. Mi mamá le encantaba esa canción Ya. y entonces en el fondo en mi casa no había disco, perdón, no había, ¿cómo se llama este? No había para colocar cassette, nada, era solamente lo que salía. Pero había un programa que tocaban en una radio que ya no existe. Ah, ya, la radio era la que en Sí, el fondo pues. llevaba los éxitos a la casa. Exacto, Ok, que vale. mi señora también vio el mismo que era la radio Almirante La Torre, que existía en Talcahuano, ya no existe. ¿Ya? Y ahí había horario, entonces había horario de tango, y a mí la verdad el tango nunca me gustó. Pero después venía un momento que se llamaba como la música romántica. Y ahí salía siempre Javier Solís, po. Javier Solís junto con los Panchos, po. Ahora, los Ah. Panchos igual yo sé que han grabado con mucha gente, Claro. pero a mí la voz de Javier Solís, esa voz y más encima la historia de fondo de Javier Solís, de esta leyenda de que el tipo mata al amante de su señora, lo meten a la cárcel, vuelve a salir. Ok. Toda esa leyenda que hay, que al final, que no es cierto, por cierto, pero que es una leyenda de este hombre que es como este cantante, pero al mismo tiempo es un charro, es como rudo. Entonces eso hacía que yo crecí con ese sonido, po, ¿ah? Entonces Sombras era un tema, ¿ya? Y En mi viejo San Juan, y mi mamá le encantaba esa canción. Y la verdad hay que decir que seguramente como era una radio de mucha plata, pero era una radio que era comunal, Ya. como que parece que no había mucha discografía, entonces prácticamente los temas eran los mismos todos los días, de pronto cambiaba un poco el orden, pero ese tema que te gustaba a ti, seguro lo iban a tocar durante el programa. Ok. Entonces, cuando salía de Mi viejo San Juan, se subía el volumen. ¿Y qué años más o menos estamos hablando? Esto 80 y... Sí, que no se nos caiga el carnet, Sí, obviamente. esto es decir, yo era chico, o sea, desde el 80 hasta el 85 puede ser, tranquilamente. Y radios AM, ¿no? Totalmente. Impensable No. tener a... Te hablo de esa radio que solo servía para captar una emisora, o sea, no tenía ningún otro sistema. Ok. ¿Te acordás de estas radios que era típico como un armazón de plástico con las perillas? Y Como por de detrás, baquelita. sí, y por detrás tenían este recubrimiento que era como un cholguán, ¿te Sí, acordás? claro, Y por eso salía el cable. salía el cable. Ese típico estilo radio, ¿no? Ok. Que estaba en mi casa ahí, me recuerdo mi casa no era una casa muy grande, esto estaba la cocina, era un comedor diario y había una esquina, y en la esquina había como una especie de, ¿cómo le llaman esto? Una repisa, Ujú. y ahí estaba la radio. Ok. Y la radio también en mi casa era omnipresente, pues también. Que esa radio Almirante La Torre o la radio Bio Bio, eran No las había dos. mucho donde elegir. Tampoco, ¿no? Porque, yo te hablo de los tiempos que allá solo había 2 canales, recuerdo. Y al principio solo estaba el canal nacional nomás. Ok. Exacto, era otro mundo. Era otro mundo. Claramente. Oye, ahora, el disco que tienes ahí, ¿cómo saltáis a esto? Porque esto, si bien es música quizás contemporánea a lo que se escucha con respecto a esto, pero eso es mucho más sofisticado. Por supuesto. Sí. Entonces, ¿cómo llegamos a Come Fly With Me de Frank Sinatra? Llegamos a... Acá hay dos cosas de este disco bonitas. Ya. Primero, ¿te acuerdas de Tardes de Cine? ¿Ya? O sea, el recuerdo de que a mi mamá y a mi papá le encantaban las películas de Frank Sinatra. Entonces, por ende, tú tenés que entender que uno con unos 5 o 8 años, uno tiene re poco, ¿cómo llamaríamos? Uno tiene re poco poder para decidir lo que se ve en la casa, pues, ¿no? Entonces, uno simplemente ahí uno es un participante, pues, se ve lo que haya, por decirlo así. Entonces, Está bonita esta edición, Full Spectrum Sound. Mira qué interesante, ¿ya? y lo que ocurría es que me parece que no era Tardes de Cine, pero era la que daban por el canal 13. ¿Cine en su casa? Exacto, Cine en su casa. Y ahí daban muchas películas. Ya. Y recuerdo que hay una película que se llama así mismo, Come Fly With Me. Y era una historia de la clásica que es muy parecida a la que después hizo DiCaprio, pues esta del estafador famoso y que lo venía ¿El persiguiendo. lobo de Wall Street? No, la otra que se llama igual, pues, que usa la misma música. Ah, esa es algo de Sígueme. Sí, exacto, sí, es como una Que cosa con así. Tom Hanks, me parece esa película. Sí, que es el tipo como del FBI que lo persigue. Ya. Entonces, recuerdo y era muy entretenida al parecer la película, entonces la veíamos y la veíamos más de una vez, yo recuerdo, pero me encantaba escuchar a Frank Sinatra Ok. por su voz, ¿cachai? Una voz que era como muy, ¿cómo podríamos decir así? Inigualable. O sea, yo no sabía nada de música, pero lo escuchaba y sabía que era él. Sabía que era él, ¿ya? Y tal vez pegándome un adelanto, pero después voy a volver. ¿Ya? Es que Frank Sinatra ha simbolizado muchas cosas para mí, ¿ah? No puedo negarlo. Incluso tengo el momento, mira las cosas que le llegan a uno grabar. Ya. Tengo el momento cuando él muere. Y yo en esos tiempos trabajaba en el Astillero Asmar en Talcahuano y me iba temprano. Temprano yo trabajaba a las 8, cuando salía de la casa como a las 7 y algo. Y tú te acuerdas de la radioactiva, ¿no? Sí, claro. Y que habían unos tipos en la mañana que hacían mucho ruido en esa radio, recuerdo. Eran dos Sí, conductores, no era recuerdo cómo se llama.
como ¿Cómo bien... estaba Chico Pérez en esa Sí, en pero las es que mañanas de ese eran bien tiempo? histriónicos y Sí. ponían música y como que gritaban harto. Entonces yo recuerdo que ese día yo encendía esa radio para irme a trabajar. ¿Ya? Y iba en camino y de pronto, como que estaban así como, ¡ay! Y de repente todos bajan y empieza a escuchar, empieza a sonar la música de Extraño de la Noche, Strangers in the Night. Y uno de los dos, que era como bien gritón, dice, ¿saben que yo no puedo seguir en esto? Dijo, tengo que informar que bueno, acabamos de saber que la voz ha muerto. ¿Cachai? Yo me quedo y escuché Strangers in the Night. Y yo la había escuchado muchas veces, por cierto, pero me quedó marcado diciendo, puta, de verdad que el hombre era un grande para que una radio en Chile, ¿cachai? Que era una radio más encima de escuchar música bien electrónica, gritona, Claro. parara su transmisión y pusiera un disco de él un poco para recordarlo, po, ¿cachai? De lo que él había sido. Po. Claro. ¿Cachai? Entonces, eso por ejemplo es una evocación importante de cuando elegí comprar este disco. ¿Ya? Okay. ¿Ya? Pero ¿te evoca más la película o el momento, digamos, cuando cuando ocurre la muerte? O sea, tengo varias evocaciones que hay en este disco. Ah, ya, hay okay, varias, vale, hay varias. varias cosas. Hay varias. Por eso digo que este disco tiene mucho de eso. Que tiene, mira, bueno, tenía esos dos de ¿Ya? esta y está ay, en la banda. El escritor estaba acá atrás. No, ahí están los temas. Acá están, exacto. Y que está, por supuesto. London by Night, Brasil, Sí, Blue Hawaii, ay. It's Nice to Go to Traveling. Sí, pues, y el Autumn in New York. ¿Y por qué es tan importante? ¿Ya? ¿Tú recuerdas que te conté, pues, el 2018 con Susana fuimos a los Estados Unidos y fuimos Ya. a Nueva York? Y es increíble como de pronto, lógicamente, la imagen de Nueva York está muy asociada a él y él está muy asociado a la imagen de Nueva York. ¿Ah? Este disco es como medio conceptual, ¿ah? Porque cada tema es como que es de distintos lugares. Está Avril in Paris, Isles of Capri, Road to Mandalay, Brasil, Sí. Blue Hawaii, Autumn in New York, como Sí. que, claro, por eso que quizás se llama Fly With Me, ¿no? Come Fly With Exacto, Me. exacto. Y no tiene este tema de que tú encuentras ahí Ya. este My Way o estos discos que son tan famosos. Ya. Bueno, y el tema es que esa vez volvíamos, fuimos a Washington ¿Ya? y veníamos de vuelta, llegando muy tarde y íbamos por el lado del Hudson, porque uno Mm. aparece por, ¿cómo se llama esta? ¿Por Newark? Por Newark, Mm. ¿ya? Y el señor, en vez de cruzar el puente, Ujú. simplemente se detiene y nos baja y dice, miren para allá. Y eran como las 2:10 de la noche y la vista de Nueva la York. Sky View era preciosa. Ujú. Y este señor pone ese tema de fondo. No era New York, no era nada. ok. Y dijo, Hay un porque momento- hay un momento más y contemporáneo. nosotros nos dimos un abrazo con Susana. Porque en el fondo, ahí tú te das cuenta que efectivamente él, o sea, la imagen de él después de tantos años muerto, sigue atada, sigue atada. El Madison Square Garden, el gallo lo llenó ¿cuántas veces? Sí, claro. Exacto. Y más encima este tipo que salía al escenario y que la orquesta estaba como media bajita, y en el fondo el tipo salía a cantar con una mano en el bolsillo nomás, porque dejaba la mensa escoba. Entonces, para mí él tiene como todas estas remembranzas. ¿Ah? Ok. Y también evoco otro momento más, que era muy interesante, que era un compañero que tenía mi señora cuando estaba trabajando en la Universidad de Concepción, te hablo aquí, 1998, 2000, por ahí. Dale. Y era un joven que era artista, hacía serigrafía, eso, Ok. y él admiraba a Frank Sinatra. Y decía, ¿y por qué? Y él me empezó a contar como datos freak de Frank Sinatra. Y un dato era que Frank Sinatra llegó a tener como la mejor, como podríamos, no conozco bien el término técnico, pero como la mejor salida de voz de su momento. Ok. Y cuando le preguntaban por qué, él se metía a las piscinas y cantaba bajo el agua. Ah, ok. Y tenía que Como sacar la voz ejercicio, ¿no? como ejercicio. Entonces, en el fondo uno empieza a reconocer a un Frank Sinatra como disciplinado, como que todo lo que él logra es un resultado de disciplina. Entonces, sabes que a mí el tema de la disciplina me emociona. Entonces, Sí. fue como más todavía centrar el hecho de que Frank Sinatra está ahí como siempre. O sea, aparte, digamos, de tener recuerdos con temas de este disco puntuales, aparte, Frank Sinatra está dentro de tu artista favorito. supuesto, O sea, sí. es mucho más que solamente un disco para ti. Por supuesto, exacto. Ok. pero si tuviera que elegir hoy día un disco, elijo este, Vale. principalmente por el concepto, por lo que significa. Y después vamos a ir más adelante, como yo sin querer, antes de ese minuto que te conté de 2017, yo escuchaba canciones, no escuchaba discos. Ok, eso es interesante. Sí, yo escuchaba canciones, no escuchaba discos. Hagamos un paréntesis. ¿Cómo fue ese cambio para ti? ¿Fue Ya, romper vamos un paradigma? Sí, no, tal vez no. ¿Tenemos un así- disco porque- asociado a eso? Sí, por Ah, supuesto. ya, ok, vale. Que bueno, es un disco que digamos, Ah, lo voy a dejar ahí, la claro, gente no, lo conoce, sí. por favor. Chura, mira, aquí nos pegamos otro salto. No, porque, totalmente, pero vamos a volver. Esto es como blanco y aquí saltamos al negro, no Sí, hay escala por supuesto. entre medio.
Y Ya, a ver, ok. ponlo nomás, Leo. Yo creo que todo el mundo lo va a reconocer, así que no es... No, claro, es lo que... este disco. Ya, cuéntame un poco. A ver, te dejo libremente que me cuentes cómo llegaste a esto y por qué. Y cuál es el cambio que hay en esta historia. Es que, como te digo, yo la verdad tengo que confesar, como te digo, en ese minuto, el 2017, Don Miguel, a quien le tengo mucho cariño, me contó, esa vez me dio a conocer, ahí tengo el otro disco que también simboliza mucho, que fue el primero que escuché. Y yo me había quedado un poco en ese disco, no le vamos a poner el nombre todavía, también de Pink Floyd, lo ¿Ya? vamos a ir más adelante. Y recuerdo que en el acercamiento de esto, me fui a Quintero. Ok. En los tiempos a quien tú conocías, al coronel, al marido de la prima de mi señora, estaban Ok. allá ellos. Y yo le estaba contando eso y me dijo, ¿sabes, César? Yo dale una oportunidad a The Wall. Y yo que tenía de The Wall, la No. película, el recuerdo cuando dieron la película en televisión, y a mis papás no les había gustado. Entonces, por consiguiente, para mí no, como que no existía. Ok. Y lo que me dijo, escúchala, me dijo, y mira, no es, me dijo, es algo que tú lo puedes escuchar en inglés y puedes entender lo que están diciendo. Y me pongo a escuchar el disco y fue la primera vez que pude sentir como una secuencia. Como que de verdad estabas contando una historia. Porque yo puedo escuchar canciones individuales de The Wall, pero no es lo mismo. Es una historia, es una historia. Sí, Es sentís que hay un concepto, digamos, en el disco. Exacto, y te lleva por caminos que son como bien extraños. Para mí hay temas que son emblemáticos, quizá más allá de este tal vez tan representativo, ya de este tipo vestido como de intento de nazi. Dejando de lado esos temas, a mí, por ejemplo, siempre recuerdo cuando sale este tema, que el nombre de memoria no me acuerdo, Leo, pero que está... No parece que no aquí hay... no vienen los temas. No, parece que no están. Sí, acá están. Sí, pero, o sea, el tracklist no está en ninguna parte. Hay que los verlo por... nombres, los nombres, po. Hay que verlo por... Sí, Interesante. Sí, ¿Este mira, disco lo compraste nuevo o lo compraste usado? Este usado. Qué interesante esto. Este usado. Y es el disco donde él le dice, Mama, she's the right. O sea, Mother. Sí, exacto, Mother, efectivamente. Y recuerdo que me impresiona tanto porque hay uno, Mother, exacto, y que de una otra forma, ahí tú veis la historia, por supuesto la historia de Waters detrás, ¿cachai? Esta historia de crecer sin su papá, crecer solo con su mamá, lo complejo que es decidir. Qué lindo este disco. No, entonces, de pronto, la historia te va transitando, te lleva a estas imágenes de la Segunda Guerra Mundial. Y después, por supuesto, un día, simplemente después de que yo dije, ya, creo que ha llegado el momento, y un día solo en la casa, siguiendo las instrucciones de Luis, Ya. vi la película. El gordo me la pasó, me dijo, yo la tengo acá. ¿No te mira. compraste el disco directamente o viste primero la película y después Compré te el disco, compraste el disco? ¿Compraste este disco? Sí. Ok. Que tú sabes que me costó un ojo a la cara en los tiempos que yo no cachaba cuánto costaban los discos. Sí. Me costó un ojo a la cara y yo pensé que eso Pero costaba... pero está buena la edición, está Ya. súper buena, es alemana, está bien bonita. Y recuerdo, no, fue un tema de decir, wow, dije, o sea, de verdad que pueden haber discos que son eso, un disco. No son canciones pegadas que a alguien se le ocurrió poner en la junta. Y que a veces en algunos discos también de ellos hay canciones que como que se salen, pero este disco yo siento que es una canción detrás de otra que te va ubicando en la historia. Si no hubieras visto la película Ujú. y te hubieras topado con este disco, ¿el efecto hubiera sido el mismo? ¿Sentís que este realmente es un soundtrack o más bien es un disco de Pink No, Floyd es un que disco puede de- funcionar independientemente de la película, pero funciona muy bien, digamos, como disco de escucha, ¿no? Sí, totalmente. O sea, incluso es como cuando... Porque hay soundtrack que no funcionan. Sí, totalmente. No, él no es un soundtrack de la película. Ya, ok. La película es una película del disco. Es Sí, al revés, eso ok, para vale. mí es una película del disco. Ya, ok. No, nada que decir, es una película del Interesante disco. ese Sí, por punto de supuesto, vista. porque incluso a mí lo que me gusta también es que como que el ritmo de canto te permite entender el inglés. Porque hay canciones que son en un inglés tan rápido que uno, a menos que seas native speaker, no vas a entender. Claro. Y lo que pasa con ellos es no, pues en realidad en sí todos los temas son relativamente lentos. Entonces uno rápidamente puede entender la historia, las frustraciones de cuando es niño. Lo que pasa es que con la película, lo que pasa es que te muestran el Pinky como es, ¿cachai? Y uno se lo imagina, ese medio gordito, los pantalones cortos, todo. Pero cuando tú escuchas el disco, te imaginas a ese niño igual, tal vez con otros rasgos, porque te lo estabas imaginando.
pero Claro, tú escucharlo... has hecho ese ejercicio de no Sí. necesariamente asociar las imágenes de la película, o sea, las letras de las canciones, no asociarlas directamente a lo que uno vio en la película, sino que Sí, por supuesto. evocar, Bueno, tú digamos, sabes de que otra a mí manera me pasa mucho. ciertas imágenes que te puede proyectar la música, ¿no? Incluso, o sea, eso me pasa a mí, por ejemplo, incluso a veces también con los libros. Ya. O sea, mira, yo no puedo negar que cuando yo era chico leí muchas veces el último de los Mohicanos. Ya, ok, ¿Ya? ya. Y es un tremendo libro, Ujú. ¿ya? La película esta que hizo el Daniel Day-Lewis como en Sí, el buenísima 90 y también. algo, buenísimo, con una música también Buenísima. inolvidable de fondo. La historia es muy distinta, Ujú. pero yo, por ejemplo, ahí digo que la historia de la película es mejor incluso que el libro. Para efectos de ver algo uno, Ujú. efectivamente la encontré mejor. Y ahí tú se da cuenta que un relato, por ejemplo, puede estar influenciado por distintos puntos de vista. Tal vez eso mismo, y una vez lo tuve en la Porque a mano larga y lo uno leí. ve la obra que a alguien se le ocurrió. Es un Y director. y de alguna manera hay un punto de vista ahí. Por supuesto, Hay un por punto supuesto. de vista y una... Pero si volvemos a lo que tú decías, esa película no sería lo mismo con la música sin la música que tuvo. O sea, no sería lo mismo. No, claramente, No, por supuesto. claramente. O sea, podría, de hecho, eventualmente podemos dejar este disclaimer, lo vamos a dejar y que quede grabado. Yo creo que vamos a llegar en algún momento en este canal a hacer algo que tenga que ver también con el cine, porque creo que ahí también hay un hoyo negro gigante que uno puede meterse a indagar. Y lo más probable es que vamos a descubrir mucha música re interesante. Bueno, Ahora, igual ni yo. hablar, digamos, Sí. de Ennio Morricone y todo eso. No, por digamos, supuesto. toda esa gente. Pero yo igual leo, hasta ese también le agregaría hoy día juegos. O sea, hay juegos que tienen soundtrack, pero Otro que yo disclaimer más. Exacto, Juegos. que yo lo Quizás escucho. podemos abordar también eso en algún que es momento del impresionante. Que, programa. que antes era como uno está acostumbrado a el Pac-Man, la musiquita. Hoy día no, hoy día los juegos Sí. tienen su propia banda sonora, Sí. que es impresionante. Sí. Hay juegos que definitivamente no son lo mismo, sino Sin que la una banda banda sonora, sonora sí. que tienen. Sí. Por supuesto. Sí, por ejemplo, Last of Us. Ahí hay un ejemplo. por supuesto. Hay también estamos estamos yendo del tema, pero ¿cómo se llama? El que es de un samurái. Las sombras de. El que tuvimos, que hay dos. Sí, Sí. pero el primero tiene un soundtrack. Aldo de Tsushima, las Ese, sombras. Sí, de Ghost of Tsushima, ese sí, soundtrack tremendo. también Yo lo es jugué. buenísimo. Sí, y me quedaba, Bueno, no sé qué Ghost pasaba. of War, Yo estaba sí. jugando y me mataron más de una vez porque estaba pendiente de escuchar la música. Bueno, claramente hay un link importante, yo creo, ahora contemporáneamente en los videojuegos con las películas. Bear McCready, por decirte uno, y hay otros más que me parece que Alan Silvestri y otros más ya han hecho música para bandas sonoras de películas. Exacto. Por ejemplo, no sé, Bear McCready hizo Godzilla, ¿no? Ujú. Y Gods of War. Sí, por Y ahí supuesto. hay un videojuego y una película. Entonces, yo creo que sí, vamos a hacer algo de eso. Cierre el disclaimer. Ya. Entonces estamos con Pink Floyd, The Wall. Pero bueno, no me contás, fue básicamente porque alguien te recomendó ver el tema. Porque en realidad yo, como te digo, estaba medio negado a la película. Ya. Y con la película estaba negado el disco. Ya. ¿Ya? Y además vamos, yo creo que tenemos que seguir. Ok, ¿cierto? dale. ¿Ya? Estaba, por supuesto, obnubilado por completo. Esto fue lo que el profesor puso en su computador el año 2017. Aquí está el gran logro desbloqueado. Por supuesto, exacto, este fue. O sea, nada se pudo decir. A ver. Este muchacho. O sea, yo la primera vez que lo escuché, yo recuerdo que fue como, wow, ¿qué diablo es eso? ¿Qué diablo es eso? ¿No? Siempre hasta el final, y lo que te traigo acá, Leo, tú sabes qué es lo que es, po. Cuando saque el disco te vas a encontrar con eso. ¿Ya? Y fue un tema que me dejó como marcando ocupado varias cosas de este disco. Varias cosas me dejaron marcando ocupado. Ya. Inolvidable la voz, el vozarrón de The Great Geek in the Sky. Ya. Y la estadística que después busqué de saber que Waters escuchó más de 800 mujeres. Más de 800 mujeres las escuchó cantando hasta que dijo, sí, esta es la voz. O sea, yo no sé cuántas entrevistó, la verdad, Sí, te eso no. mentiría, nunca he encontrado ese dato, pero el que sí es que te puedo puedo entregar el dato acá a los Discordians, es que ese tema está grabado en una toma. Sí, efectivamente, sí, pues, por lo mismo. Y o la sea. chica después salió, bueno, eso lo pueden encontrar en el documental, los documentales de álbumes esenciales, está el lado oscuro, está el Dark Side of the Moon de Pink Floyd,
Y ahí, bueno, sale la chica contando que ella pensó que lo había hecho súper mal. Y Sí, Roger efectivamente, Waters sí. le dijo, no, Es está lo que súper yo, bien. sí, pues, es lo que yo quiero escuchar. Entonces, ahí uno ve de una u otra forma, y que no es menor, ¿ah? ¿Ya? Un planteamiento, y esta fue mi transición con Pink Floyd. Pues, o sea, yo en este minuto, y más aún en este minuto, ¿Ya? digamos, pasándonos del lado oscuro de la luna a The Wall, Waters era mi ídolo. ¿Ya? Yo sentía que Waters era, según yo, era Pink Floyd. No Ok. había nada más, ¿ah? Y un poco decía yo, porque oye, si el tipo cuenta su vida en un disco, Ya. ya, o sea, este tipo es fuera de serie, ¿ya? Y todavía no lo había escuchado dar algunas declaraciones que son, como dicen hoy día los políticos, como poco felices o poco afortunadas, digamos, Ya. en algunos casos, ¿ya? Pero sí, en la medida que iba escuchando este disco, recuerdo, y todo cerró un día que nunca más he podido encontrar el artículo, Leo, que de un tipo que decía que si tú escuchabas este disco y después veías Odisea 2001, ibas a sentir que la secuencia era la misma. O sea, tú decís que este disco podría haber sido la banda sonora de esa película, Por supuesto. en vez de ocupar las piezas de música clásica que ocupan. O sea, es que las piezas de música clásica tuvieron un fin, que en el fondo nadie sabía cómo sonaba el espacio. Entonces, Claro. sí, por supuesto, este hombre. Pero da el efecto, Por da supuesto. un buen efecto. Pero cuando uno ve incluso la secuencia, si tú vas dando la secuencia, sí. uno. Right. Exacto, Time. y como, por supuesto, y como va avanzando y llegamos al final cuando estamos acercando, ¿no? Ujú. Pasamos a Us and Them, porque cuando Sí. te toma esa paranoia del espacio, empezáis a separar entre ellos y yo, y después cuando se te acaba el oxígeno, tomáis Brain Damage, y lo último que veí es el eclipse antes de morir, po. Ok. Entonces yo, esa vez recuerdo que lo leí en un artículo, lo encontré, y lo miré la película, recuerdo, y volví a escuchar el disco y encontré que estaba súper bien hecha la redacción. Y todo comienza en esto, porque cuando comienza el tipo está como trotando y el tipo se repite, respira, porque te voy a que iba como trotando dentro del asunto que giraba, ¿cachai? Entonces es muy interesante. Vamos a hacerte un par de preguntas. Dale. ¿Tú sentís que bueno, de alguna manera esto es como un viaje, ¿no? Por supuesto, eso es buena descripción. Tú, de todas las piezas que tiene el Dark Side, el Bread, Time, Money, Us and Them, Brain Damage, Eclipse, ¿no hay alguna que tú sentís que es como que se dispara del viaje? Que Totalmente. Como que no encaja. Money. ¿Cierto? Yo Money la sacaría del disco, Sí. reduciría el disco a 60 y tantos minutos y todavía creo que sería, pero A fundamental. mí Money creo que es un Sí, tema que no eso me lo hemos cuadra en conversado, el sí, lo hemos disco, conversado ¿no? también. No, por supuesto no. Yo diría que fue como un, oye, nos faltan minutos, muy poco. ¿Qué te parece? Oye, es bueno el tema, ok. No estoy diciendo que el tema es malo, para No, nada, no, pero no. no cuadra con el viaje, pues, ¿Sí? totalmente, no cuadra. Sí, yo siento que de hecho es algo que más de alguna vez lo he conversado con otra gente y también sienten que Money es un tema que queda como medio inconexo en el disco. Que dicen, ¿por qué no es perfecto? Por Money, sí, eso también lo leí alguna vez. En el libro, pues, ¿te acuerdas? En el libro ese de Pink Floyd, que traje, sabes que tú lo leíste mucho más que yo, incluso salía una referencia a eso, pues, que Claro. todo el mundo lo ha dicho, pero nunca se ha escuchado a Pink Floyd, digamos a los miembros de Pink Floyd, hablar de eso, sí. No. Ah. No, de hecho, en los documentales son bien poco críticos Por supuesto. en su obra. Yo siento que no hay mucha crítica. Más bien cuentan cómo lo hicieron nomás. Pero Efectivamente, no hay como no hubiéramos mucha hecho esto de otra forma. Claro, sí. no hay esa parte en la cual ellos dicen, no, mira, podríamos haberlo hecho de esta otra manera, qué sé yo. Pero bueno, en fin. ¿Para qué vamos a hablar de ellos si realmente creo que una banda que... No, yo creo que casi todo lo que hicieron les quedó bien y no hay que hacerle cambio. No, por supuesto. Yo creo que ya que definitivamente es como es, ¿no? O sea, y después ellos transitaron, vamos a seguir entonces en Navidad. Ya. Y después ellos transitaron, y aquí fue donde a mí fue un quiebre. Yo de ahí fui escuchando, compré Guma, fui escuchando todos los Te discos. fuiste como para atrás. Sí, por supuesto, para haberlo escuchado todo, ¿ya? Y puedo decir que por ahí tengo mis gustos, pero nada que me mate tanto como estos dos discos, siempre digo, hasta que a mis manos llegó po. Ya. El delicado sonido del trueno. Y el delicado sonido del trueno, yo la verdad, este sí fue un descubrimiento de hace esto sí que es de un año y algo, 2 años, no debe ser más, Ya. ¿no? Y si tú me preguntáis, ¿qué es lo que más te gusta de este disco?
es ver que Pink Floyd era mucho más que Waters. Ya. Escuchar a ellos tres haciendo este concierto espectacular, mezclando también y poniéndole como ¿cómo podríamos llamar así? Como una suerte mística al disco, o sea, desde el rayo láser, encender el pucho, todo eso que va como en un camino. Y esto me pasó que después de escuchar esto, recuerdo que te pedí el link, si tú me diste el link, y escuché el concierto. Y dije, pero qué maravilloso. Y no estaba él ahí, po. Y se escuchaba igual de espectacular, ¿no? Sí, bueno, esta edición está espectacular. Bueno, como todo el Pink Floyd, muy bien cuidado todo, nada al azar, por decirlo de alguna manera. Y bueno, ¿y por qué? Aquí es lo primero, este es el primer disco en vivo de los que trajiste que me llama la atención, porque eventualmente la gente va al álbum, no va al disco en vivo. Sí. Ahí cuéntame por qué este disco en vivo es tan especial, ¿no? Primero yo diría que uno llegaría, si no fuera porque conoce la historia, yo llegaría a dudar qué es un disco en vivo. Ya. Porque se escucha tan bien. Sí. Es que pareciera casi como que es algo hecho en estudio que le pusieron los detrás, o sea, como en el estudio le pusieron esos como aplausos entonces, y todo. Pero escucho que ahora, pero mantiene por supuesto este tema que tienen los discos en vivo de esta interacción como con el público, ¿ya? Ya. O sea, tú creís que realmente no está sobreproducido, o sea, Pink Floyd es esto. Exacto. Y que habla lo que se estuvo, de que Pink Floyd sabía poner en escena. O sea, la puesta en escena para ellos no era pararme, no, era una puesta en escena por completo. Y ahí viene un poco la obsesión de los músicos, porque yo me los imagino habiendo ensayado esto miles de y no salieron hasta que se escuchaba perfecto nomás, ¿no? Cuando ya, ahora estamos de acuerdo, ya, ahora vamos a hacer este. Y por supuesto el hecho de que después nunca más, pues entonces esto hace que se transforma como en un clásico, que uno escucha además, bueno, acá se escuchan varios temas también, ahí hay un agregado y unos temas que no son conocidos, ¿no? Y que son refrescantes. Yo siempre digo que de pronto escuchar algo que no había escuchado de una banda que ya no produce más, digamos, es como bien refrescante, ¿eh? Y a veces no significa que te vaya a gustar, pero es bueno ver de repente transiciones, ¿no? Es como en el disco, que es un disco que también me gusta de ellos, en Metal. ¿Ya? Tienen una canción que habla de unos perros, que me hace reír mucho esa canción, recuerdo el nombre. Y me hace reír porque de verdad que no cuadra con Pink Floyd, pero igual suena bien. O sea, no hay nada que decir. Sí, por supuesto. ¿Este sería tu disco de la vida en vivo? Exacto, él, sí. Esta es la versión, digamos, la extendida, la nueva, ¿no? La que trae más canciones. Sí, exacto, eso es lo que te decía. Y que son, es refrescante escuchar un par más y que es interesante. Pero por ejemplo, lo que tiene simpático este disco es que hay harto tiempo de playing, porque yo este disco lo pongo al lado, un disco, lo doy vuelta, un disco, lo doy vuelta, un disco, lo doy vuelta, tenéis parto, porque de pronto a veces eso es lo que tienen los vinilos, pues tienen esta percepción de que rápidamente termina, ¿no? Claro. Exacto, y esto no, pues te da, y además, insisto, que hay temas, lo que no implica, insisto, ya, de que haya perdido un poco, no tal vez el respeto ni todo, sobre Waters. O sea, otro de mis discos que tengo en vivo, pero que está en segundo lugar después de este, es el Last and Them, el que sacó hace poquito. Porque igual, o sea, yo tuve la suerte de ir a ver acá al Nacional, y igual es un espectáculo, un sonido espectacular, que de nuevo te lleva al tema de que, no, estos tipos, o sea, juntos o separados, lo que producen, lo producen para que se escuche bien, y para que, aunque sí, esto es un concierto, pero se escucha después, o sea, y no es menor eso. Oye, ok, entonces Pink Floyd, harto Pink Floyd, ¿ah? Sí. Y como te digo, fue el descubrimiento. Yo pasé por una obsesión de Pink Floyd, podríamos decir así. Pasé como 2 años recopilando discos. Compré prácticamente toda mi colección de Pink Floyd, yo lo compré en 2 años, salvo este que fue hace poquito. Ya. Tengo, así siguiendo los consejos de un amigo que tengo más de un disco de cada disco, más de una edición en realidad, podríamos decir así, ¿ya? Este lo tienes la otra, la doble, ¿no? Exacto, también la tengo, sí. Sí, es buenísima esa también. Bueno, la verdad es que ahí no hay nada que hacer. Yo concuerdo contigo, o sea, no hay nada que decir. Y es un disco que tú lo pones y no te decepciona, o sea, lo escucho, no. exacto, y no hay nada que entonces al final uno dice, a veces también es bueno como
si bien es cierto me gustaba lo que te decía antes, descubrir, pero a veces Perdón. es bueno escuchar algo que yo sé que me va a gustar, Claramente. que me va a cambiar estados de ánimo y todo. Ok, avancemos pues. Ya, pues, A entonces ver. mira, yo creo que vale la pena No sé, tocar dime este tú. tema. Sí, bueno, mira, esto que está acá es una recopilación de los, podríamos decir así, todos los temas, porque está hasta la última película, Ujú. ¿ya? De James Bond. Porque James Bond es para mí un referente. Yo crecí, cuando yo era chico, tú sé que soy hijo único, siempre fui bien extraño, ¿eh? No fui mucho de amigos Ujú. ni nada, ¿ya? Mi pasado por la marina me hizo más, como un poco más taciturno, Ya. y mi tiempo se llenaba leyendo. Ah, esta parte está mortal. Sí, ahí tenemos de nuevo lo que decís tú, poner un disco hecho así para que brille con el solo abrirlo. No, tenemos trífola acá. Sí. Y, De hecho es triple. y lo que termina ocurriendo, que lo que es que ¿tú te acuerdas, Leo, de estas compraventas de libros usados? Donde uno llevaba discos y libros y uno los cambiaba o los podía comprar. ¿Sí? Ya, cerca de donde yo vivía había uno. Y el señor tenía todo, incluso esos libros que compré, mira gente, a esa edad, 15 años así, están en mi casa. Fue una de las pocas cosas que me traje de Talcahuano antes de venirme para acá. Y, ¿Y qué pasó? Que lógicamente después yo pasé por esta etapa de comparar los libros con las películas. ¿Ah? ¿Ya? Y uno tiene sus favoritas. ¿Ah? O sea, por supuesto las películas que ya vienen más o menos desde el Timothy Dalton para adelante ya son puras películas que no están basadas en libros. Ya se acabaron los libros y Ian Claro. Fleming murió y todo eso. Pero igual uno empieza a tener sus gustos. O sea, y sobre todo ahora que por ejemplo uno las puede encontrar todas juntas en alguno de los, Sí, de los, con de los reeditadas, streaming, todas en Blu-ray, de por hecho. supuesto, y uno las puede, y podí un poco incluso darte cuenta cómo encontráis buena una película que es del 60 y algo, con una tecnología y la encontráis entretenida. ¿Por qué? Porque en el fondo hay una historia buena detrás, po. Y los Ya. libros de James Bond tenían eso, po. Pero es el libro, aquí estamos hablando de la música. Entonces, ¿De bueno, qué manera, y cómo decía, viene el link? Ya, entonces, ¿cómo viene el link? Que yo creo que, bueno, o sea, empezando por el tema de James Bond, yo creo que hay pocas personas que John no Barry. exacto, que no lo escuchan y no saben que es él. O sea, incluso me pasa hasta, como te digo, con mis estudiantes. Ellos también conocen. Yo creo que todo el mundo sabe quién es James Bond, ¿verdad? Y eso hace que La las franquicia bandas, más longeva del cine. por supuesto, y que cada banda sonora era algo. Y que transitaba Ya. un poco por la historia, porque uno, Pero ¿la banda sonora o el tema? Porque aquí hay básicamente aquí lo que viene acá es como el tema principal exacto, de cada película. sí, pero en general, si tú miras las películas de James Bond, lo que ocurre es que después el tema principal tiene como muchas musicalizaciones dentro de la misma película. Distintos arreglos. Exacto, más acelerada, más lentita, y que en el fondo hace que la canción es el sello de la película, po. Ya. Que la voy a encontrar, que también, bueno, no, creo que debe tener algo que ver tal vez como con el momento del cine, porque uno encuentra otras películas como, yo siempre me acuerdo ¿te acuerdas de Matt Monro cuando canta esta canción de Italian Job? Ya. Ese cuando va como por el cerro, ¿te acuerdas? Sí. Cuando por ejemplo, esa pasa lo mismo también, la misma canción se va repitiendo más larga, más corta con estos arreglos a lo largo de la película y se transforma como en El soundtrack, exacto, digamos, sí, incidental. exacto. Mm. Entonces eso pasa con esto. Y bueno, y por supuesto además el hecho de que siempre ellos se preocuparon de que no era cualquiera el que cantaba el tema de James Bond, po. Siempre era como lo mejor que había en el momento. O sea, ahora yo no me imagino si es que los artistas, y aquí tenemos nombres muy famosos, po. Tenemos nombres muy famosos, ¿cachai? Sí, claro. O sea, a mí siempre yo recuerdo Louis Armstrong cantando una canción de una película que tuvo un solo actor. Digo, Sí, porque sí, el sí, actor claro. hizo una sola Sí, película. sí, claro. Pero que representó eso. Tenemos a Nancy Sinatra, el otro día vi esta película de nuevo, Tú solo se vive dos veces. Sí, claro, podemos mencionar varios. Está Matt Monro, Sí. Chili Bassey, Tom Jones, Nancy Sinatra, Louis Armstrong, Chili Bassey nuevamente, que creo que es la única que ha cantado Sí, más de un... exacto, Tiene sí. tres, de hecho, tres canciones. Sí. Carly Simon, China Easton, Rita Kulai. Sí. creo que sí. O sea, mira, yo la verdad Duran la voz la Duran, escucho y sé quién es. Duran ajá, bueno, sí. Po. Gladys Knight, Tina Turner, Sheryl Crow, Garbage, Bash. Madonna, Chris Cornell, Cornell, Jack White, sí. Annalisa Keys, Adele, Adele, Sam Smith y Sí. Billie Eilish. Y Billie Eilish. Y incluso yo voy a contar una particularidad, po, que cuando vino el movimiento de Me Too, ¿te acuerdas? Ujú. Es cuando viene Skyfall, la película. Y Adele fue súper criticada porque había cantado la canción de un misógino y toda la historia. Y Adele dice, o sea, no me importa lo que digan,
pero si hay alguien que representa a Inglaterra es James Bond, po, o sea, y yo voy a ir a cantar la canción para él. O sea, eso por debajo del montón de millones de dólares que haber ganado la de él por cantarlo, pero eso representa lo que James Bond es, po, y cómo su música va transitando. Ahora, yo me imagino que todo el mundo va a querer escuchar cuál es la que me gusta, ¿ya? Sí, claro. Y por supuesto para mí es Thunderbolt, que es la segunda película en la historia, Tom Jones. Sí. ¿Y por qué? Porque Tom Jones en esta canción canta lentito. Ujú. Y yo pude entender lo que decía. Ok, vale. Oye, pero me estoy dando cuenta, bueno, tuvimos The Wall, aquí tenemos 007 y tienes más cosas relacionadas con música de cine. Sí. Entonces, me estoy dando cuenta que hay una entrada importante a través del Sí. cine a la música. Antes de este descubrimiento que te digo, por ejemplo, Pink Floyd es del descubrimiento, pero lo demás viene todo desde elementos que vienen de cine, po, Ya. y que me marcan y que en el fondo me traen recuerdo, evocan el momento que viste la película, sobre todo cuando una Ya. película es muy buena, ¿ya? Y también hay otras pequeñas cosas, o sea, otros que tengo tienen una historia que es cine, pero mezclado como con algo medio emocional, hay como harto en mi historia, pero James Bond tiene eso, y James Bond tiene la particularidad, en particular que es algo que yo puedo escuchar de comienzo a fin, y puedo tararear todas las canciones como si... ¿ah? Y además todas me recuerdan las películas, po, y todas las vi, todo me acuerdo. Entonces para mí James Bond tiene Las más... fuiste viendo, bueno, no creo que todas, porque obviamente esto es mucho más, Sí, una franquicia ya que tenés cuántos, 60 años casi, más o fácil. menos. Primera es 1962, po, la primera. Entonces 50 años casi, Sí. fácil. Entonces, ¿a partir de qué películas ya las viste de manera así contemporánea? No. Pudiste ver la película al mismo tiempo que salió. Mira, desde aquí mismo, desde el Side E... perdón. Desde GoldenEye con Tina Turner, ¿ya? Ya. De ahí para adelante. Tomorrow Never Dies, The World Is Not Enough, Die Another Ahí Day. hiciste como la retrospectiva. Sí, ahora, cuando en el fondo fue como el momento de, también hubo más, en los tiempos que antes no tenía una posibilidad de película, ya estaban disponibles en esos tiempos, ¿te acuerdas? En CD. ¿Te acuerdas Ya, de la ok. película? Entonces ahí la empecé a comprar, recuerdo, y todo, y terminé comprando también después las versiones Ok. en arreglar. Y además que también había visto alguna de esas en televisión, pues, o sea, hubo un tiempo que pasaron todas las primeras en televisión, o sea... ¿Esta es tu franquicia favorita? No tiene un tema tan así, ¿ah? ¿Tenía otra franquicia aquí o no? Franquicias no. Franquicias ¿Franquicias no. no? No, aquí no hay. No. No. Desde el punto de vista de música, sí. ¿Te gusta de punto de vista físico? Sí, como te digo, a mí me... Esta sí. Sí, por supuesto. Ok. Y como te digo, yo siento que además que uno escucha las letras incluso, y siento que hasta la elección del cantante tiene mucho que ver. O sea, la última película, por ejemplo, No Time to Die, es una película, espero que todos hayan visto la película, pero es una película que No, tiene... ya, ¿cuándo Sí. salió la película? ¿Hace 2 años? 2 años casi. Ah, O sea, da lo mismo el ya, spoiler alert. Exacto, pero en el fondo eso para todo el mundo de ver a James Bond en la posición que llega y cómo James Bond toma esta última decisión como de donde uno dice, se murió James Bond, ¿cachai? Ujú. Y que entonces uno podría decir que es una película oscura, ¿ya? Y Billie Eilish le pone una nota a la canción que, bueno, Billie Eilish canta con esa vocecita que tiene ella así como media rasposa y hace una tremenda canción de ese tema y que Sí, uno la verdad. escucha y después uno ve la película y uno siente que la canción representa la película. Sí, podría decir que algunas canciones, o sea que, no, en este momento no me acuerdo de todas de las películas, pero sí podría decir que podría relacionar el estilo como de canción, que está muy relacionado y el cantante está muy relacionado a veces con cómo es el argumento de la película. Supuesto, Sí, sí. en el caso de Y James hay Bond se podría dar varias sí. coincidencias. No, y hay películas de James Bond que son brillantes, por decirlo así. Brillantes no quiero que sean malas, sino que donde James Bond brilla, todo es luz, todo es. Y hay otras que son oscuras. Po. Ahora, hay algunas que son más pop, por decirlo Está, también. no, y también también hay que entender que Realmente tiene que ver con tiene que ver también, yo creo, con una instancia del cine también que obliga un poco a que la película tenga ciertos códigos. Y el bueno, o sea, no podemos olvidar a, digamos, a James Bond en la penúltima película tomando chela, po. O sea, James Bond, ¿qué lo que era? Era
vodka martini agitado sin revolver, Sí, claro. una sola vuelta. Y hoy día nosotros encontramos, en la última película y las últimas 4, lo encontramos Es que- tomando Heineken, po. Bueno, es que Porque hay, había hay que- mucho placement ahí. Sí, pues. no, y también porque había que transitar, po. Sí, claro. O sea, yo el otro día estaba viendo, cuando estaba viendo, como te digo, ay, por acá que te dije que la estuve viendo donde cantó Nancy Sinatra, You Only Live Twice, que fue la última película, no, perdón, la penúltima película que hizo Sean Connery, y era extraño, por ejemplo, ver cómo efectivamente el hombre conocía a niña, ahí tenía el mejor de los encuentros con ella, y después o él las mataba o alguien las mataba, como si nada. O sea, entonces Claro. el hombre tenía una cantidad de encuentros ahí a lo largo de la película, que después, con la medida que fueron cambiando los códigos. tiempos, exacto, esas cosas ya no se permiten. No, y uno hoy sí, día, bueno. y uno, por ejemplo, cuando ve la última, uno ve a un James Bond casi, digamos, Un poquito más real, ¿no? no, con una sola mujer, po, Y ¿no? con contradicciones. No, lógico, y preocupado, la niña, todo el tema, o sea, que marca mucho, No, lo ahí marca. va. No, y incluso, por ejemplo, a mí me gusta mucho Skyfall de estas películas y la música de Adele de Skyfall también, porque te muestra este otro James Bond que la gente en general no conoce, porque que son los orígenes de los papás se mueren jóvenes, porque él de una otra forma habla tantos idiomas, ¿cachai? Se entiende esa historia, que su mamá era suiza, a pesar de hablar francés, alemán, inglés, que el que lo crió era un tío que era más jodido, y por eso el gallo era como él, y el jovencito lo mete a la marina, que era normal en Inglaterra en los años 40, pues años 30 te metían a la marina, a la fuerza nomás, 15 años el tipo ya Claro, entraba a la lo más marina. probable, Entonces, lo más probable. efectivamente eran otros mundos, pues entonces te relaciona y te da una mirada más humana de un tipo que aparece casi como el super agente, pues. No, por supuesto, indestructible. casi. Totalmente, exacto. Oye, avancemos, Sí, entonces, ya, po. sigamos. Y vamos Ya. a seguir con el cine, parece, Por ¿no? supuesto, y por lo mismo me voy a pegar un saltito, esto lo voy a dejar con un poquito más para atrás. ¿Ya? Y esta película, yo creo que es una película, vamos a sacar para el efecto del brillo ahí. ¿Ya? Ah, Francis Ford Coppola, sí. Apocalipsis Now. Exacto. ¿Ya? También una tremenda película. Pero para mí, esta película tuvo un descubrimiento. Aunque tú no lo creas, Leo, yo esta película la vi por primera vez no hace muchos años. Ya. Y la vi por recomendación del profesor, que te conté yo. El mismo que recomendó Pink Floyd. Exacto. Por Don Miguel me dijo, véala, me dijo. Y preocúpese, me dijo, cuando parte la película. El profesor medio mentor parece. ¿no? Sí, totalmente. Güey. Cuando parte la película, me dijo, y escuche la música de fondo. Porque cuando esta película parte se escucha de una hélice de un helicóptero. Sí. Y comienza, ¿te Parte acuerdas? como una especie de amanecer. Sí, ¿no? en realidad es como bruma por el humo de las bombas. Ajá. Y se escucha la música de quién? ¿Te acuerdas de quién? ¿The Doors? The Doors, This is Parte the con End. This is the End. Exacto. Sí, me acuerdo. Y que fue la primera, y eso que, y ahí yo partí escuchando The Doors. Yo nunca había escuchado The Doors antes de mi vida. Nunca lo. O sea, puede ser que lo haya escuchado en una discoteca alguna vez, algo así, pero sin ponerle atención. Ok. Sin ponerle atención. ¿Y qué tiene este soundtrack de especial? Ah, En bueno. el fondo te marca. ¿Qué tiene? Bueno, tiene para mí, tú sabes que para mí, digamos, la guerra de Vietnam tiene de un tema. Tiene de un tema, es un fenómeno que he estudiado mucho, Ujú. ¿ya? Pero al mismo tiempo lo que tiene es una mezcla de nuevo de una historia. Porque esto es un soundtrack donde las canciones, Ujú. el ritmo tiene mucho que ver con cómo va pasando la película. Cómo va pasando. ¿ah? Ok. ¿Ya? Y no sé, pues, bueno, hasta nosotros vemos Satisfaction, I Can Get No, ¿ya? Y uno se da cuenta y dice, "Tío, ¿verdad? Cómo va avanzando. Esta es una película, por ejemplo, salió al final en una edición que tiene que ver con la edición remasterizada de la película, Sí, sí. que dura 3 horas y algo. ¿Ya? Ok, y esto, La última- pero a ver, este soundtrack trae música. El compositor de esto es Carmine Coppola and Francis Ford Coppola, ¿la música? sí. Pero dice música. Pero solo el productor. Ok, pero este es ¿trae canciones o es un incidental? Trae los dos, trae la mezcla de los dos. Ya. Ok, vale. Sí. Sí, bueno, está de Doors. Sí, hay temas que fueron marcados y tiene la incidental. Bueno, aquí aparece. Bueno, porque aquí yo me acordaba que salía la danza de las Valquirias Sí, también, de por Richard supuesto. Wagner, Tan, Suzy taratán, Q. sí, pues inolvidable. Todas esas cosas que uno dice, wow, porque como te acuerdas, I love the smell of ¿cómo es? The napalm on the morning, ¿verdad? Ok. ¿Cómo se llama este tipo? ¿Cómo se llama él, ese actor? ¿Marlon Brando? No. Charlie Chin. No, pues el tipo que está poniendo las bombas, pues es Dennis Hopper. Dennis Hopper. Sí, ahí con su sombrero tirando bombas para que los tipos fueran a surfear, ¿te acuerdas? No sé, así de loca era la película y así de loca es la música.
Y te hace viajar porque uno, como digo, escucha... ¿Y qué fue primero, el soundtrack o la película? el, ¿Qué fue primero, el soundtrack de la película? No, la película. La película. ¿Viste primero la película? Porque como dije, el Ah, profesor me dijo, vea la película y después que si quiere me dijo, escucha la música. Y me quedé pegado. Po. Ahora, por supuesto, digamos, Satisfaction yo la había escuchado antes, pero, por ejemplo, The End nunca la había escuchado. ya. Y The End es una canción bien compleja si te pones a escucharla. O Una sea, canción- este es un soundtrack que hay que estar de cierto humor. Por supuesto, por supuesto. Hay un ánimo especial para esto, ¿no? Ahora, además que la película, yo, sobre todo para ahora, ¿cachai? Es una película re entretenida de verla despacito. ¿A qué me refiero con esto? Primero, te encuentras actores que en la película tenían una edad inolvidable. Por ejemplo, Lawrence Fishburne actúa en esa película con 17 años. Tuve que pedir permiso a los papás para poder actuar. Y se ve como un negrito flaquito, que uno lo ve así en las películas. Se ve como... aparece, bueno, está Dennis Hopper, está Martin Sheen, está Marlon Brando, con todo. Y que Marlon Brando, o sea, en el fondo, la única razón por la que terminó la película es porque la cara de él ya estaba en el afiche. O sea, porque lo único que querían era matarlo, llegó gordísimo, no pudo. Fue una locura, ¿ya? Incluso la tuvieron que cortar. Pero la música, como te digo, te va llevando. Y te va llevando por los estados de ánimo. ¿Pero tú que hay. sentís que la música lleva más a la película lleva a la música? En este caso, digamos, este soundtrack. Yo creo que, mira, te lo voy a responder de una forma distinta. Yo creo que la película no sería ni la mitad sin la música. Ya. Y no estoy hablando de la incidental, estoy hablando de las canciones. Ya. ¿Ah? Porque de otra forma, uno puede decir, esta película es un viaje, y hay, por ejemplo, no, pero hay una incidental que es de fondo, que es una con violines, de cuando una escena donde ellos llegan a una plantación francesa que está en Vietnam. Okay. Y que no recuerdo siempre la escena porque ellos les hunden la lanchita, no se la hunden, le golpean la lanchita, salen y de pronto se encuentran con unos comandos franceses, con boina después de la bruma, y dicen, ¿ustedes qué hacen aquí? Estamos defendiendo la granja de la familia, bueno, y entran y se van a comer, recuerdo, y están curados los franceses, ¿ah? Y en un momento el tipo siempre golpea y dice, porque fue un chiste en el fondo de uno de los franceses hablando que nosotros conquistamos el mundo antes que ustedes, los gringos y todo. Y el tipo ahí lo mira nomás y el otro dice, no le digas eso, le dice el tipo, la última vez que ganamos una guerra, dijo, fue con Napoleón. Y lo dice así con un tema que fue una imagen que a mí me quedó marcando, y el incidental de eso es triste, te lleva así como, pero una tristeza como de me da vergüenza. Okay. Me da vergüenza. Y ahí empieza a ir para atrás la Primera Guerra Mundial, los gringos no fueron a salvar la Segunda Guerra Mundial también. Incluso tú sabes que los gringos entran a Vietnam a salvar a los franceses que estaban para la escoba. Claro. Sí. Entonces, yo creo que no sería lo mismo y lo traje por eso. Y lo que me pasa, lo que me ocurre es que lo puedo escuchar como un disco. La pongo y la escucho, me gusta la música, la puedo escuchar como un disco y a veces sin tener que asociarla a la película. Ya. Sin tener que asociarla a la película. Muchas veces lo escucho porque me gusta. Mira, Apocalipsis Now. Del 79 creo esta película, ¿no? 78. 68. Sí. Qué genial. Ok. Y lo último de cine. Se lo Leo. estamos Lo desarrollando. último de cine, que aquí está, bueno, la vamos a sacar de acá. Sí, sí. Esta es una edición de supermercado, ¿eh? No tengo nada que decir. Pero. ¿De supermercado? ¿De supermercado? Sí, me parece que es de supermercado. Sí, la compré. No creo. O es usada. No, está creo. usada, es usada, no es creo usada. que yo estoy mirando de acá Sí. y ya me parece Sí, que no, no es de no, es supermercado. usada, es usada. Y. No, esto es imposible que sea de supermercado. No, este ya, supermercado. entonces que no. Ya, bueno. Pero recuerdo que. ¿Y qué tiene de particular esto, Leo? Bueno. La misión. La misión, ¿ya? De Ennio Morricone. Por supuesto, ya primero. 1984. Una ¿puede cosa ser? por ahí más o menos, sí. Yo creo un poquito más. 86. 86, sí. Y bueno, por supuesto, de más que está hablar de la película, o sea, la película, la misión, y sobre todo más que solo la película, sino el compositor. O sea, Claro. Morricone, no hay nada que decir. O sea, Aquí tenemos. ahí estamos, fuerzas especiales del tema de música, o sea. Pero claro. Exacto, un hombre que te acordáis se podía dar el gusto de hacer un concierto. Solo con la música de película que él tenía. Se podía dar el gusto Sí. y era un concierto inolvidable. O sea, él No, se podía dar ese gusto. Lo más probable es que podríamos hacer un programa completo de Morricone. Solo de Morricone. Exactamente. Bueno, pero ¿qué tiene particular esto? Recuerdo primero, yo vi la película. Ya. ¿Ya? Y este vinilo lo tengo de gusto, porque la primera vez que escuché esto no fue en vinilo, para nada. Esto yo había tenido, a ver, Leo, déjame acordar, 18 años. 18 años. ¿Y por qué tiene un valor esto? Porque recuerdo que tuve mi primer sueldo Ya. cuando trabajaba en el astillero en las manos. Ok. Y recuerdo que llegué y siempre tenía el tema que me dijo mi tío, siempre me dijo, César, tu primer sueldo tiene que simbolizar algo para todo el mundo.
Para tu papá, para tu mamá y para ti. Y tenéis que regalarte algo, regalarle. O sea, yo recuerdo que me fui a comprar Falabella, comprábamos todos ahí, No. ¿ya? Entonces compré bueno, un camisón para mi mamá, una camisa de leñador para mi papá. Y yo no tenía cómo escuchar CD, ¿ya? Entonces dije, voy a comprar me compré un Philips, imagínate, hoy día ya casi no encontré cosas Philips, un lector, y me di cuenta que no tenía ningún CD, po. Y recuerdo que me pongo a mirar, y cuando uno quiere encontrar un CD que comprar dentro de un montón, como que te cuesta. Ujú. Y de pronto veo el CD de la misión y dije, uh, como se escuchaba en la película, yo vi la película, recuerdo, ni siquiera la vi en cine, recuerdo haberla visto en televisión, todo el 90 y algo ya. ¿Ya? Y se escuchaba bien ahí. Entonces dije, esto en CD debe escucharse, pero inolvidable. Y compré ese CD. Ok, o sea, esta no es tu primera copia entonces No, de la para nada, misión. para nada, para nada. Y, y resultó ser muchísimo mejor. Y después cuando tuve acceso, lo busqué en vinilo y se escucha igual. Excelente, excelente. Y si tú me preguntas hoy día, por supuesto, cuál es el tema que uno ve, es el tema que se llama efectivamente La Misión, primer tema, lado 2. ¿Y qué tiene de particular? Bueno, tú sabes que tiene muchas cosas de particular esto, pero lo principal son los instrumentos antiguos, Sí, como el claro. oboe. Mm, ¿Ah? Como el claro. oboe. Aquí no hay, podríamos decir así, aquí no hay canciones famosas, no hay cantantes famosos. Yo podría decir que casi es todo Esta es una incidental obra. esto. Esto es una obra. Efectivamente. Y te va acompañando, po. Te va acompañando. Y pasa lo mismo, por los estados de ánimo. Por ejemplo, este tema es un Mm. tema que cuando yo era chico lo escuchaba, Refusal. Y Refusal es un tema que suena con un cello, pero suena así como... Y que es lo que te está dando el momento donde él va corriendo a tratar de levantar un explosivo. Y que genera una tensión. Y yo hasta el día... Y cortito, es muy incidental. Pero te juro que te eleva el ánimo, perdón, te eleva las pulsaciones cardíacas. Sentís que tú vas corriendo a tirar el fusing y podría explosionar o no. Sí, no, yo comparto contigo este soundtrack, a mí me gusta harto. Mm. Sí, este es de uno de los que más me gusta de él. Sí, este está, sí, no, este es bueno. No hay nada que hacer con este disco. Yo comparto contigo. Puta, qué Es bueno que buenísimo. compartáis uno. Este es de las obras maestras de Este de señor. Ennio Morricone. Pero es que con Ennio Morricone uno hasta cuando escucha los Spaghetti Western, la música, hasta esa música es música que queda así que uno dice, guau, como diablo. Sí, Sí, sí. sí, Bueno, es que la verdad es que, bueno, da para un programa. daba un programa. Sí. Él tiene soundtrack de cine de suspenso, terror. Hizo cosas para Darío Argento, hizo cosas como para cine de época, entre comillas, Sí. como este tipo de cosas. Hizo música para gángster, hizo música para western. Entonces, realmente, Yo creo que hizo toda la música que le pidieron y por si alguien le hubiera pedido una especie, también lo hubiera hecho. Sí, sí. entonces realmente Era un grande el hombre, era un grande, nada que decir. ay, es un otro hoyo negro gigante que si lo empezamos a abrir, lo más probable es que no vamos a poder cerrarlo nunca. Buena. Sí. Y ahora traigo el que yo podría decir que es el disco más raro de esta colección que traje. Nos saltamos a otra cosa. Y tiene también un tema relacionado al cine. Ahora que me lo dijiste, tenés razón, ¿ah? Bueno, lo vamos a colocar ahí en pantalla. Sí, claro, no. Por favor. Una Never maravilla, Mind the disco. Bollocks. Este Inolvidable disco es disco. maravilloso. Sí. A mí me encanta Ahora, este disco. la pregunta es ¿cómo llegué a este disco? O sea, eso Sí. es lo que todos querrían saber. Esto tiene que ver con una película también. ¿No? Yo había escuchado alguna vez hablar de los Sex Pistols como fenómeno, ¿Ya? pero si te soy sincero, ni siquiera estar escuchando yo a esos tipos. Esa fue como mi percepción. Además que tú sabes... Su nombre es más famoso que su música. Yo para diría, mucha gente, sí, ¿no? por supuesto. Además que representan, po. O sea, cuando uno habla de los punk y toda la cuestión, representan ellos como la rebeldía, y más encima esta rebeldía inglesa, porque es como distinta al resto de la rebeldía que conocemos. O sea, hay mucha gente que conoce los Sex Pistols porque tiene una polera que se la compró y dice los Sex Exacto. Pistols porque esta imagen es como... Inolvidable. Po. O sea, ellos, como dicen, ellos hacen protesta hasta con los colores de la carátula del disco. O sea, No, claro. o sea, es un grito ese disco, es un grito. O sea, por favor, si tú miras un montón de discos, lo vayas a ver. Sí, hay dos versiones, una que es con estos colores inversos y esta. Ya. Está como en dos carátulas. Bueno, ¿y cómo fue? Hay una película que, para la edad que tengo yo, creo que la voy a volver a ver.
y que la recomiendo harto, ¿ah? Porque te habla de fenómeno, un fenómeno bien complejo, y se llama Melt. Nuevamente estamos asociando al cine Sí, a la exacto. música. Melt with me, así como casi como un derrítete conmigo. Suena Ok. extraño, ¿ah? ¿Ya? Y es la historia de 4 amigos, cuarentones, que se juntaban en una casa de uno de ellos, que es como un escritor muy exitoso, y todos tienen como algún drama. Este escritor está como perdido el mundo, tiene plata, pero no sabe qué hacer. Tiene un amigo que es un broker que viene llegando y sin que ellos sepan, acaba de estafar a todo el mundo, lo está persiguiendo a la policía y por eso se viene para acá. Pero la familia lo trató mal, le dijo no queremos saber nada más. Ok. Tiene otro que en el fondo ellos se conocían desde la secundaria Ujú. y que lleva el recuerdo de su hermana muerta, que también era amiga de ellos. A todos van con carga. Todos con una carga y en medio de eso también aparece otro más, que todos actores famosos, por cierto, aparece otro más que también tiene una historia, que es un médico, del hecho de que se separó de su señora Ya. y su señora estaba embarazada cuando se separó. Y su hijo está creciendo con el nuevo marido de su señora y le dice papá al marido de su señora y él aparece y el cabro chico no lo reconoce. Y este tipo que tiene la particularidad, como es el médico, el tipo, ¿qué es lo que hacen ellos? Es como un wild on, como salía en ese programa, de droga. Y es tan impresionante porque no es un tema de. No son drogas. Es como el escape, es como que se Exacto, juntan a escapar. a escapar. Y siempre recuerdo yo de que el que es médico, se atrasa, ¿cachai? Entonces están los tres así como bebiendo y el tipo llega y abre como un maletín de médico, ¿te acuerdas que se abrían como así? Y todo era, pero todas las drogas no eran drogas así como para viajes, no, No. eran todos para poder, como adrenalina pura, así. Ya, como cocaína, éxtasis, así como para euforia. Euforia, ¿no? Y se ponen a gritar, y era un tema impresionante. En un momento siempre me acuerdo una escena que era el tipo gritaba así como ¡ah! Sí, pero y era la frustración del tema de que él sabía que su hijo lo estaba perdiendo. Él sabía eso. ¿Ya? Y en medio de O sea, esa historia. pero es difícil. Bueno, no Y vamos a hablar mucho de la película para sí, no hacer sí, mucho spoiler, sí. pero básicamente cada uno está haciendo un viaje de alguna manera igual. Sí, pero. Con su, por digamos, supuesto. Sí, podríamos tratando decir. de botar Exacto. los Sí, problemas, pero como sea. pero una conciencia colectiva bien particular. Ya, ¿Ya? Y en medio de eso, mira la loca, ¿ya? Están entrevistando a Danny Rotten en la televisión. La única, bueno, no la Johnny están- Rotten. Johnny Rotten, perdón. No es que lo estaban entrevistando, estaban retransmitiendo la única entrevista que hizo. Ya. La única donde no dejó la caca, o sea, que terminó la entrevista. Y ahí estaba hablando un montón de estupideces y ponen música. Y yo digo, ¿y esa música qué diablo? Y los tipos después, gran ¿Cuál parte de la ponen? película. ¿Sabes cuál es? ¿No? Sí. God Save the Queen. No. O Pretty Bacon, Anarchy in UK. Anarchy in UK, pues. Anarchy in UK. Sí, Anarchy in UK. Y. Sí, po. Entonces, Ok. y tú decís, qué diablo, decía yo, no lo puedo creer, ¿cachai? Y entonces tú decís, guau, qué diablo es eso. Porque yo te juro, cuando me hablaban de Sex Pistols, yo me imaginaba una banda como metal, me lo imaginaba así. Ya, ok. ¿Sí? No me imaginaba como algo tan. Y ahí por el fondo me quedó claro que casi todos los temas son protestas. Y God Save the Queen en el fondo es como una garrapa al deseo, ¿cachai? Claro. ¿Ya? Pucha, y me quedó como. Y dije, los tengo que escuchar. Y de ahí, ¿en qué se transformó en mi vida diaria este disco? Este disco es cuando estoy bloqueado, cuando no puedo crear. Ya. Incluso mi señora se enoja. ¿Por qué? Porque de pronto yo le aviso, oye, voy a poner a los Sex Pistols Pistols. y sé que a veces cuando ya estoy y de pronto sale esa idea que estaba como parada y no podía desarrollar lo que quería desarrollar y ellos se han transformado en un catalizador como de mis bloqueos, de desbloquear en el fondo. Se han transformado en eso. Mira, no es la primera persona que me dice que escuchando música como intensa, entre comillas, hay algunos lo hacen con rock progresivo o lo que No, sea. sí, pues, o sea, no quizás de este más ambiental como Pink Floyd, sino un rock progresivo más de guitarra, más como histérico, por Ya, decirlo de sí. alguna manera. Logran mayor concentración que quizás con una música muy suave que esté de fondo. Mira, Ya. Y para cerrarlo, trajiste un bonus track. en realidad, traigo, no, a ver, este es algo- 9, ese es 9, ese aquí es está el 10. tenemos el 10. Aquí está el mira. 10. Y el 10 es distinto, ¿por qué? Porque el 10 es un CD. Está bien. Un CD. Sí, lo importante es que esté en forma física. Eso es lo importante. Aquí estamos en el canal de la música en formato físico. Y estos romances, Luis Miguel. O sea, sí, bueno, aquí podíamos hacer conexiones de algo, ¿ah? Cine, música, podíamos hacer conexiones.
Pink Floyd, con los Sex Pistols, ya son ingleses. En general, de hecho te voy a preguntar algo, mayoritariamente toda la música que trajiste es música inglesa, Sí. o sea, o europea, por decirlo de alguna manera, y creo que lo único norteamericano sería Frank Sinatra. Sí. Ahí te voy a preguntar por qué. Hay algo en eso. Hay Sí, algo, simpático. hay algo de eso, ya. Y tenemos esto. Eso. Ya, esto es verdaderamente... Explícame. ¿Por qué Luis Esto- Miguel y esto- por qué el Romances? Esto es pura emoción nomás. Ya, Leo. ok. Esto es pura emoción. Bueno, vamos a hacer un spoiler para Ya. digamos, para los videntes. Tú tuviste mi matrimonio. Sí, señor. Y en mi matrimonio, en Que vez de pronto bailar estarás de aniversario, de hecho. Por cierto, sí. Mi segundo aniversario ya. Segundo aniversario ya. Y si tú recuerdas, nosotros no bailamos Val de los Novios ni nada, No. sino que bailamos un tema Sí, sí. que está acá, Sí, a ver. que se llama Contigo. Contigo, aquí lo estoy. Exacto. Estar contigo en el fondo es la. Mm. ¿Y por qué? Porque este disco estaba de moda ¿Ya? cuando yo estaba en modo, ¿cómo podríamos decir? Cortejo con mi señora. Ya en modo cortejo nos estábamos conociendo, no teníamos plata, eran otros ¿La mundos. canción o el disco? ¿Ah? La canción o el disco. No, el disco en completo. Es que ¿te acuerdas? Fue una seguidilla, ¿te acuerdas? Ya. ¿Te acuerdas que esto, en el fondo Luis Miguel estaba como muy de moda? ¿Ya? ¿Ya? Pero yo tengo que confesar que a mí algunos no me gustaban, ¿ya? Pero había como un algo, y en el fondo, como dice un amigo, siempre dice, yo le debo mucho de mis amores a Luis Miguel. Siempre él dice lo mismo, Sí, ¿ya? porque este disco es 1997. Exacto, 1997. Que si usted le pregunta un día a mi señora cuál fue el año en que nosotros empezamos a estar juntos, fue 1997. Ah, ok. Exacto. Vale. Sí, ¿y qué pasaba? Que como no teníamos mucha plata, no nos alcanzaba para pocas cosas. Entonces nosotros estudiábamos juntos en un lugar que se llama el Instituto Virginio Gómez en Concepción, que va a dar a la Plaza Ecuador, que se llama. Ya. El Parque Ecuador, en realidad, que es una plaza. Y tiene placitas pequeñas. Y cerca donde íbamos nosotros, había una placita, que no era así para estar escondido, sino que era una placita. Y siempre íbamos ahí. Y conversábamos como cuando uno está así como en cortejo, digamos. Y recuerdo que un día a mí se me ocurrió, dije, vamos a hacer algo distinto, vamos a bailar. No sé cómo ¿Y tú te acuerdas, Leo, de los reproductores de CD que eran como un personal? Sí, claro, los Discman. Y que le ponías así como a la fuerza al día. Lo llevé y nos pusimos uno cada uno. Y yo le pregunté cuál canción te gusta de este disco. Y andaba con ese CD, así mismo. No es el mismo CD, lamentablemente, pero el otro no sé dónde te quedó. Y ella me dijo, me gusta y bailamos esa. Y se transformó sin querer en el tema de nosotros. Mira. En el tema de nosotros. Y de ahí siempre de vez en cuando lo escuchábamos, nos reímos y nos acordamos, incluso el otro día mientras veníamos manejando, han pasado varios años, 20 y tantos para ser exacto. Número grande. Exacto. Y decimos, y qué distintos somos los dos. Pero quizás lo más bonito de eso es que aunque no somos los dos que estaban ahí, hoy día somos los dos que estamos acá. O sea, pocas Por personas supuesto. cuentan una historia después de 20 y tantos. Yo comparto contigo. Comparto contigo. Claro, claramente porque sabemos lo difícil que de repente es poder, por un lado, soportarse tanto tiempo y también como saltar esos obstáculos, derribarlos también de alguna manera. Sí, bueno, no vamos a entrar tal vez en temas de pareja ahora, No, pero, claro, por pero por supuesto, pero lo que sí es relevante es que este disco tiene eso, po. Este disco está así como marcado y por eso cuando dijimos que vamos, porque recuerdo, el matrimonio tú sabes que fue como bien rápido, no porque estuviera embarazada ni nada, sino que fue un momento a otro, en plena pandemia, y fue simplemente, oye, y de repente alguien nos preguntó, oye, ¿van a bailar el vals? Y nos miramos, no, ¿por qué? Si no, vamos a bailar eso, y ella me dijo, eso vamos a bailar. Exacto. No, claro. Y nos trajo el recuerdo. Incluso mientras estábamos bailando, el video no lo registro porque estaba de lejos. Video que tengo gracias a ti, por supuesto, te lo vuelvo a agradecer. Ahí nosotros mientras conversamos, ¿te acordáis de la última vez que bailamos así? Sí, claro. fue en la plaza hace 20 y tantos años. Que bailamos el mismo tema, así como. No se fue. Es como algo que uno dice. ¿Cómo pasan 20 y tantos años en. Quizás. Sí, en 5 Quizás minutos. como en 5 minutos. ¿Cómo es ese viaje? Qué bueno, ¿ah? Ahora es un viaje que yo nunca voy a tener ningún problema en decir que tiene altibajos, ¿ah? Eso no.
Pero quizás oye, lo bonito de escuchar eso es que representa eso, lo que incluso el tema no se llama técnicamente contigo, el tema se llama estar contigo. Okay. Sí, y eso es lo que lo que nosotros siempre decimos, nosotros siempre hemos dicho que vamos a estar juntos en la medida en que todavía queramos estar el uno con el otro. ¿Ah? Y para nosotros pues, nos reíamos y cantábamos mientras bailábamos y nos reíamos y decíamos, oye, porque eso es lo que yo quiero, es estar contigo. Oye, pero la pregunta puede ser es sencilla, pero se transforma, digamos, en la canción por el momento o es por la letra también. ¿Cuál es el porcentaje de eso? Yo creo que me atrevería a decir que el momento era mágico. Yo creo que a lo mejor hasta una canción de la Sonora de Tommy Rey hubiera sido, porque estábamos juntos los dos. Pero por supuesto que la letra sí, pues sí. Estar contigo. Entonces, ¿qué porcentaje, digamos, tú le dais de peso? Y el hecho de que fuera un bolero, hay que decirlo también. Por supuesto, vale. Eso nos permitió bailar y poder usar el mismo audífono. Déjame extrapolar un poco esa pregunta al general. ¿Qué importancia para ti tiene el peso de la letra en las canciones? Realmente las canciones o en general los discos te terminan gustando más por la música o por las letras, o hay ciertos discos que están cargados más para un lado y otros para... Bueno, o sea, yo tengo que decir que Sex Pistols es la música. Ya. Pero Pink Floyd me pasó que la música es importante, pero los textos lo son. Para mí The Wall es uno de los pocos discos que puedo escuchar completo y entender lo que dicen. Y simboliza mucho lo que dicen. Yeah. Simboliza. Ahora, yo creo que porque si uno se da cuenta, por ejemplo, hay música que incluso no necesita, que es lo que pasa con la misión, no necesita tener letra para transmitir lo que se siente a través de eso. Yeah. Y yo creo que cuando una canción es capaz de hacer eso, y eso es lo que pasa con Estar Contigo, tú sientes una percepción de que tú no podés cantar esa canción sin pensar en dos. No, okay. Sí, pues una canción que tiene que ver con dos, tiene que ver con una pareja, independiente de los géneros. Hoy día hemos cambiado mucho en eso, claro. Básicamente lo mismo, pero en el fondo no puede ser de otra forma. Y asimismo también cuando yo quiero contar una historia, insisto, si a mí cuando yo hablo de The Wall, yo hablo de eso, hablo de la importancia de encontrar una historia dentro de un disco. Yo antes siempre recuerdo de una entrevista que le hacen a Vasconcelos, a Joe Vasconcelos, sobre cuando estaban haciendo, mira, hace un montón de cuando Apple levanta iTunes. ¿Ya? Entonces, y le preguntan qué opina, y el tipo dice que no está de acuerdo, porque las personas van a dejar de explorar un disco. Ahora van a escuchar la canción que está de moda, pero van a dejar de explorar un disco. Y yo, como en ese minuto entendía, yo en ese momento dije, el tipo lo que está haciendo es tratando de venderme un cassette por una canción. No. Que, tú sabes que hay muchos que tuvieron el One Hit Only, sí, claro, y que tienen un disco y las otras canciones son horrendas, pero exacto. Pero la primera vez que empecé a escuchar así, gracias al profesor, a don Miguel, me dijo, los buenos, me dijo, tienen un disco que es una historia. Un disco que es una historia. Y él me dijo, y eso usted lo puede encontrar hasta en el metal, y él fue el que me hizo escuchar por primera vez, por ejemplo, el número de la bestia. De Iron Maiden. Sí, y también es un disco que uno dice, uy, esto tiene historia, pues esto no son canciones aisladas. Ahora, yo me imagino que hay una construcción detrás del, digamos, el compositor parte con una idea y es casi como escribir un libro. La diferencia es que lo voy poniendo en canciones, po. Sí, cabrón, ahí las historias pueden ser bien diversas, po. Lo más chistoso es que a veces, por ejemplo, hay canciones que el 80% están escritas en el momento de hacer el disco, pero se rescatan de repente canciones que están escritas me imagino, con anterioridad, que sí, fueron outtakes de discos anteriores y que las insertan en disco y cuadran, digamos, con lo que está pasando en ese momento y el disco se transforma, no sé cómo pega, pero pega de alguna manera. Y bueno, y hay otras cosas, y hay otros discos que mayoritariamente el material está guardado y por ejemplo, el otro día escuchaba a un chico de una banda relativamente nueva que decía que algunas de las cosas que a él le pasaba raro es que cuando él edita un disco son canciones que él las empezó a hacer hace 4 años atrás o 2 o 3 años atrás. Entonces a veces siente que lo que sacan como producción no está reflejando el momento actual de la banda. Guau, que tiene recibos en tanto tiempo. Entonces decía y eso para él era un problema. Entonces decía,
Inclusive sentía que el hecho de sacar discos a él lo coartaba, y quizás lo que tenían que empezar a hacer ellos era sacar canciones, ¿no? ¿Para qué? Para que en el fondo la última canción cuadrara con el estado actual de la banda. Sí. Y con lo que están tocando y con los sonidos, la influencia, como le quieras llamar, de lo que estaban sintiendo ahora, el 2023, no sé, en julio. O en no sé qué me estamos. No sé cuándo va a salir este programa. Pero me entendí, o sea, pasa también que los discos cuando salen son canciones que ya vienen hechas a un tiempo atrás por los compositores de la banda. Bueno, y además también está esta integración que tú me contabas, y puesto de que yo antes pensaba que el productor de un disco era el que se ponía con la plata, como en las películas, pues en realidad no, pues, el productor de pronto, como decías tú, a veces decide, no sé, que esta canción es primero que esta otra. Claro. Y que efectivamente esa secuencia es la que te cuenta bien una historia, pues. Claro, yo conversaba el otro día con otra persona que está invitada al segmento y que él toca, digamos, tiene una banda. Y él mencionaba que, claro, es difícil a veces trabajar con un productor. Porque los argumentos técnicos para que el productor te diga que eso está malo es complicado. Porque sin caer en el juicio de valor. Totalmente. Oye, es que, no sé, por ejemplo, le daba un ejemplo, decía, pero es que este solo de guitarra hasta no cuadra en esta canción. ¿Y por qué no cuadra? No, porque no cuadra. Pero ¿por qué no cuadra? Y ahí es como que cuesta mucho de repente, y ahí él explicaba que cuesta, se da una dicotomía bastante especial. ¿Por qué? Porque decía, si los Beatles no hubieran hecho las cosas de tal manera, quizás no tendríamos un álbum blanco o no tendríamos un Sgt. Pepper. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, no, lo queremos así, y la historia después dice en las biografías que así ellos se impusieron al producto y le dijeron, no, queremos la cuestión así, y por eso que el disco es como es. Sí. Entonces, pero tenemos otros casos que hay bandas que por obstinados, por hacerlo de esa manera y no hacer caso, el disco es una basura. Sí, y tenemos y otros casos que, por ejemplo, no sé, yo creo que hay unos casos más como extremos, que yo creo que es, por ejemplo, cuando por ejemplo, vamos a hablar de un poquito de Rick Rubin, que es uno de los productores, yo diría, más talentosos de los últimos 20 años, cuando le dijo a Aerosmith, oye, vamos a pescar Walk This Way y lo vamos a mezclar con Randy MC. Entonces Randy MC tiene... ¿Qué opina Randy? Dice, oye, van a cantar ustedes un pedazo de Walk This Way de Aerosmith, oye, que van a cantar un pedazo de Randy MC. Y yo creo que en ese momento las dos bandas están en blanco y en negro. Sí, y el tipo, no sé dónde saca esa genialidad, y dice, no, y esto va a ser un hitazo. Y realmente se transformó en un hitazo para Randy MC. Sí, por supuesto. Y trajo de vuelta a Aerosmith a la primera plana. Entonces, sí. Y antes de eso, cuando al tipo se le ocurre la idea, ¿quién quizás daba un peso por esa idea? Entonces, es un temazo. Es un temazo. Pero bueno, para ejemplos tenemos de todo. Sí, pues nada que decir. Entonces... Pero en fin, bueno, vamos a hacer también quizás un programa de eso. Oye, ya tenemos como 42 programas, vamos a sacar 42 capítulos más de cosas, porque hay muchas historias relacionadas con eso. Yo he podido, digamos, recopilar algunas, y bueno, la de Walk This Way ya es una cosa... O sea, es que a nadie se le ocurre. Y claramente Randy sí, después ya con ese tema, número uno, la gente después ya se quiere comprar hasta las zapatillas de ellos, pues, o sea, es un caso de marketing, pero de marketing, un caso de featuring, que yo creo que de ahí para adelante la música, estos featuring que hay ahora de mezclar DJ con esto color, yo creo que de ahí en adelante, cada vez que en el fondo a alguien se le ocurre algo, bueno, si le hizo Rubin con Randy y Aerosmith, ¿por qué no lo podemos hacer hoy día con, no sé, con cualquier artista que tengamos actualmente? En fin. Ok. Y trajiste 2 discos más que los queremos mostrar así como bonus track. Exacto, y hacer los... ¿Y por qué esos 2 discos los quieres recomendar? Sí, yo creo que sí. ¿Ya? Por supuesto, okay. Bueno, primero está el Use Your Illusion de Guns N' Roses, el número 1. Exacto, que la imagen inolvidable, ¿verdad? ¿Ya? Y la quiero como... A mí me gustan casi todos los temas de este disco, ¿ya? Pero en particular, uno que yo creo que todos lo recordamos, que... November Rain. Ya. November Rain. ¿Y por qué a mí me gusta November Rain?
es por ese momento, ¿no? Ya. Por ese momento, y que yo lo viví, yo lo escuché presencialmente. Ya. Primero, a Axl Rose tocando el piano, cuando todo el mundo decía que Axl Rose casi era como, ¿te acuerdas de Milli Vanilli? Que todo era mentira, ¿te acuerdas? Sí, claro. Mucha gente decía que el tipo, ¿verdad? No tocaba nada, ¿ya? Otro subject que podríamos tomar para algún programa Sí, una por vez, cierto. los grandes fraudes de la Sí, música. exacto. Y que a mí me dejó, o sea, de verdad toca, ¿cachai? Y un momento de esa canción que dicen que tiene que ver con un momento de la vida de ellos. Tú sabes que en ese momento ellos se estaban separando, estaba toda esta leyenda de que Axel se había metido con la polola digamos, de Slash y todo. Y está ese momento en que están cantando cuando Slash hace el solo de guitarra, y que también lo vi presencial ese solo. Y dije, o sea, ya, puede que Guns N' Roses haya sido una banda pop y todo lo que tú queráis, pero ese tema fue muy logrado. Además que era un tema tan largo, casi 10 minutos de tema, que era extraño en esos tiempos. Era muy extraño. ¿No? Y eran años medio convulsionados para Guns N' Roses. Eran Por supuesto, no, si era años como- de locura. No, por supuesto, eran otros. Definitivamente. Entonces, y el resto de los temas son buenísimos, pero siempre le decía a todo el mundo, e incluso, recuerda que además ese tuvo estos videoclips, ¿te acuerdas de los videoclips? Sí, claro. Un videoclip que la rompió completo. Sí, la manufactura de ese Sí, videoclip es notable. exacto. Sí, ¿Te gusta más el 1 que el 2? sí, Ya. yo creo que ahí... En general parece que a todo el mundo le gusta más el 1, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Yo creo que el Sergio, un amigo común, sí, también va a estar de acuerdo con eso. Sí, sí, creo que también. Sí. O sea, la mayoría de gente que conozco Mm. se va por el 1. Exacto. O sea, al final se compran los dos. Sí, por supuesto. Pero, yo me estoy con los dos. pero van primero siempre al momento de decisión de compra. Si Sí. no tienen el disco, prefieren primero el 1. Y el otro que tengo es uno Ya. que me recomendaste tú. Ok. ¿Ya? The Flipper con Hysteria, porque además, de nuevo también, hablamos de un tremendo disco, ¿ya? Y que tiene todo este trasfondo, primero, de este baterista que pierde el brazo, que se ve encima en el videoclip de la canción, ¿te acuerdas? Sale todo esto. 3 años de preproducción. Sí, por supuesto, una locura, y uno dice, no, me está iglesiando, y después, entonces, y que también me pasa lo mismo, es un disco que puedo escuchar completo, y nunca querer, como hoy día uno tiene por ejemplo, cuando lo escucho en electrónico, uno tiene la posibilidad de adelantar, este es un disco que yo no adelanto, nunca, escucho todo, y lo recomiendo, Sí. pero por completo, un tremendo disco, sí. Lleno de singles. Sí. Por cierto, sí, po. Y singles que quedaron así como, wow, y que le pasa a uno, yo la primera vez que lo escuché, que tú me lo recomendaste, yo recuerdo que lo escuché y decía, pero sí escuché esta canción, y esta estaba así, pues, yo la conocía esta canción, y fue así, pues era muy simpático, era tal vez lo que le pasa a muchas personas cuando, y este es como un spoiler antes de irme, Ujú. como cuando pescáis un disco, un CD, una recopilación de Neil Diamond, Ujú. y tú dices, oye, pero esta canción yo la escuché, esta canción yo la escuché, esta canción yo la escuché, porque... Claro, pasa con algunos grupos que en el fondo, claro, uno ha escuchado más canciones de una banda y que realmente no ha tenido nunca la oportunidad de asociarlas quizás al Exacto. artista que en el fondo es el que creó el tema. Si eso pasa, bueno, eso tiene que ver que yo creo en el caso mío, y bueno, no sé si en el caso tuyo tiene que ver que cada uno escuchaba radio. Efectivamente. Y como no tenía acceso a comprar en algún momento, Sí, comprar po. el disco físico con todo también, era como, ok, un temita de esto, y uno escuchaba básicamente lo que el programa, la programación de la radio te ofrecía. Bueno, ¿no? y también estaba, ¿de verdad? Ahí de Estado Taquilla. Ah, claro, que Sí, bueno, ese después tipo de los programas de video también nos permitieron ayudaron a ampliar un poco y el como era espectro. y como era un ranking, en el fondo muchas canciones se quedaban semana a semana, entonces en el Claro. fondo uno iba escuchándolo y dice, mira, ya, ok, pero después cuando uno lo escucha, y de nuevo me pasa lo mismo, este disco también es un disco que cuenta una historia, entonces uno lo puede escuchar completo y puede entenderlo. Sí, este disco es que tiene una historia este disco. Sí, bueno, además, sí, pues Eh, tiene todo el trasfondo de lo que eso fue, que insisto, uno fueron siente que... años que se demoraron en poder sacar este disco, Sí. y todo lo que ocurrió en esos 3 Mm. años fue cambiar un productor. Oh, es como para decir que el disco podría no haber salido con total tranquilidad. Sí, sí, y no, pues bueno, este disco definitivamente podríamos hacer también un programa completo Especial, hablando sí. de este disco. Wow, genial, pues, oye. Y con ese terminamos. Sí, con eso terminado. Increíble. Hemos tenido de todo, ¿ah?
Oye, a modo de hacer como un resumen de este viaje que hemos revisado acá. Definitivamente el cine y la música son importantes en todo este viaje, ¿no? Por supuesto, incluso como lo conversábamos, incluso yo hace un tiempo también tengo que confesar que tuvo que mucho que ver con tu influencia, pero yo hace un tiempo también, por ejemplo, a veces me pasa que simplemente escucho, ahora que uno las encuentra en los celulares, digamos, en Apple Music, en Spotify, la banda sonora de pronto de una película, porque la película me gustó y la banda sonora también. Y lo que ocurre también hoy día, que a veces sí tengo que decirlo como una crítica, ¿Mm? de pronto hay algunas películas que han tratado de utilizar música antigua para poder en el fondo captar, ¿no? Tal vez a mi mundo, pero la película no lo logra, porque la película no es buena. Entonces, por la música tal vez la puedo ver, ¿ya? Pero en sí no logra la película marcar un hito y la música como que le gana a la película, ¿ya? ¿Y a ti te gusta ese fenómeno como I Love 90s, I Love 80s? Ah, por supuesto. ¿Te gusta Sí, ese fenómeno? por supuesto. Pero cuando hay un tema detrás, pues, no cuando lo traje solo por traerlo. Que un poco, mira, yo voy a ser bien crítico ahora, tal vez con esto me voy a ganar alguno de tu Siempre harán haters. Sí, No te hagas exacto, problema. exacto. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, Y con cualquier dato que hayas dicho que esté erróneo, no te preocupes. Lo más probable es que la ciberpolicía de Sí, YouTube me imagino, nos va nos va a corregir cualquier cosa que digamos, así que no nos preocupes. Ya, excelente. Es lo que pasa, por ejemplo, con Guardianes de la Galaxia, bro. ¿Ya? Guardianes de la Galaxia, si uno mira, es una mala película, pero donde se dieron el trabajo de traer música de los 70 para adelante y música muy buena. Pues. Entonces, en el fondo es verdad, pues uno disfruta cada uno de los momentos, hasta así uno la ve. Oye, ahora, si miraras la película con música incidental y no música de ese tipo, sino música incidental, es muy probable que no hubiese terminado de verla. Es muy Es verdad. probable que no lo hubiese terminado de ver. Sí, a mí me llama la atención. A veces me gusta el fenómeno I Love 80 o I Love 90 o I Love ¿Sí? 2000, pero a veces siento que es un recurso fácil. Exacto, y que debe ser caro, por cierto, porque... Sí, o sea, tienes que pagar los derechos. Exacto, y los derechos de música que es famosa, pues entonces... Pero efectivamente no... Ahora, pero también hay otros momentos en que uno puede decir, wow, sí, está bien hecha. Sobre todo cuando encontráis, a mí me encanta en los I Love 80s, es encontrar una película ambientada en los 80 con la música de fondo. Eso lo encuentro espectacular, que tampoco todos lo logran, ¿ah? Sí, claro. Tampoco todos lo logran. No, claro, ¿ah? por supuesto. O sea, el otro día vi una serie, me acuerdo, y que me reí porque era una serie alemana ¿Ya? que estaba ambientada en los tiempos antes del muro de Berlín, ¿Ya? digamos, con espías y todo, y lo que había de fondo era Motor Crew. Pero estábamos, ¿en qué Alemania? ¿De cuál de las dos? No, estaba en los dos lados porque cruzaban ya. y todo, pero en el fondo se escuchaba Motor Crew. No era Motor Crew. Sí, era Motor Crew. Estaban cerca quizás de ya de que se Sí, que, sí, pues, que viniera la caída del sí, muro te y venía todo con todo eso y estaba Motor Crew y estaba creo Scorpions, pero Seguramente. era la música como de ahí uno decía, sí, pues ahí estamos hablando de la música del Ah, contexto. 88, Una cosa así, 87. pues exacto. El muro cae el 89, pues. Ya, claro. O final del 88 que cae. Claro. Bueno, y por algo también está ese disco que lo tengo también The Wall tocado ahí en lo que queda del muro, pues, ¿te acuerdas? Claro, por eso alguna toca Scorpion, Sí, Brian por Adams, supuesto. Y Cyndi también Lauper. que también es un tremendo disco. Tremendo Sí, disco muy ese. bueno ese disco. Sí, por Mike and the supuesto. Mechanics. De ese es un disco súper escaso, ¿ah? Sí. Está descontinuado ese disco. No me digas, nuevamente, sí, entonces sí. lo voy a guardar para cuando tenga como 80 años. Ok. Ya, pues. Oye, César, agradecerte el tiempo, agradecerte la historia, especialmente creo que la historia, me voy a quedar con esta historia, yo creo que esta, de todas las historias que nos comentaste, yo creo que es la historia más importante, diría yo. Más allá, digamos, de que hay muy buenas historias con estos otros discos, creo que esta sí es la más trascendental, me voy a quedar con esa historia, así que te agradezco la confianza, te agradezco el tiempo, te agradezco todo lo que en el fondo nos pudiste compartir en este programa y nada, darte las gracias No, que hayas venido. gracias a ti, igual fue muy entretenido esto, nada que decir. Y a ustedes, Discordians, agradecerles también si se han quedado hasta la altura de este video, por favor. Como saben, siempre les dejo la caja de este video habilitada para que hagan sus comentarios, dejen sus likes, obviamente. Como buen youtuber, esas mamadas no podemos dejarlas aparte. Básicamente son necesarias para que el algoritmo, el famoso algoritmo, nos ayude a llegar y amplificar estos contenidos que estamos tratando de promover acá en Discordia TV, el canal de la música en sus diferentes formatos físicos. Nuevamente te lo agradezco, César, y a ustedes, Discordian, se les quiere y nos vemos en el próximo capítulo
que no sé si va a ser un unboxing, alguna visita a una feria o con otro interesante invitado acá en los 10 de Discordia TV. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. Que estén bien.